Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? La primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia y el mundo. Doña Lucila, espero que esté pasando una feliz tarde. También, ¿quién más nos saludaba por aquí? Lili, a ver, desde Bello nos llama Eduard Zapata. Don Eduard Zapata me dice que personalizamos vintage, es donde estoy trabajando. Muchos saludos. Chévere esos cuentos. MT Torres desde Bello, qué rico que nos está viendo. Andrea Gómez, súper pendiente, muy buenas tardes, nos cogió la noche. Pusimos a la gente a este programa y mire, ya 28 personas que suponemos que están en varias regiones del país o internacionalmente que nos ven. ¿Cómo han estado todos ustedes? Muy bien, Nacho. Bueno, vamos a arrancar con rondita de noticias rapiditas. ¿Sabia Salud entonces? ¿Se va a enredar ese asunto, Lili? ¿Usted, o cuál Nacho, es su percepción? vea, la verdad el problema de Sabia yo creo que ya se salió de las manos y es porque en este momento realmente es la Superintendencia de Salud la que decide qué pasa con Sabia en la actualidad. Porque recuerden que yo les había contado que tenían un plazo hasta el 28 para definir qué se iba a hacer con esta EPS público-privada que tiene 1.700.000 usuarios en todo el departamento de Antioquia. Resulta que se venían haciendo unos debates en la Asamblea Departamental para decidir si se le daba facultades al gobernador de Antioquia para que tomara la decisión si vendía alguna parte de esta EPS. Resulta que decidió como tal, el día de ayer se estaba haciendo un debate, llegó el diputado del Polo y por medio de una acción de tutela dijo que se tenía que suspender este debate y le voy a contar por qué. Resulta, me parece a mí que no es tan grave por lo cual se interpuso la acción de tutela, y es que en cada que usted lleva un proyecto a asamblea o al Consejo de Medellín, hay unas comisiones, comisión de Hacienda, comisión, bueno, diferentes. Resulta que este proyecto de ordenanza no se presentó en la comisión de Hacienda como se supone que se debió haber hecho, sino que se presentó en una comisión que se llama Comisión de Código. Por este motivo, el diputado interpuso una tutela y falló a favor del diputado, se tuvo que suspender, es decir, que quedó en veremos el tema de Sabia Salud. Hoy hablamos también con el secretario de Salud del departamento de Antioquia, quien manifestó que están un poco disgustados con este tema porque se le ha puesto muchas dificultades para tomar decisiones, pero él dice que tampoco se le han dado de pronto propuestas y que invita a ese diputado del pueblo que por favor, en vez de estar como frenando las posibles soluciones para Sabia Salud, proponga qué hacer con esta EPS que hasta el momento no se ha podido. Es decir, en este momento la Superintendencia de Salud toma la decisión. ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar la otra semana que inician las sesiones ordinarias? Si la Superintendencia de Salud toma la decisión de darle un plazo más a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín para que presenten un plan de salvamento, ellos habían presentado uno, pero no había sido aceptado, les dan un plazo más, puede que se vuelva a presentar ese proyecto de ordenanza, Nacho. Mucho conversación y nada de soluciones. Florian Benedict Arnold Echer. ¿De Este dónde hombre es? los papás eran de otra parte. Sí, claro. Hombre, don Florian, gracias. Nos saluda desde Popayán. Qué placer tenerlo a usted como televidente. Don Eduardo nos agradece el saludo. Marisola Rula, ¿cómo me le va? Don Hernán Mendoza también dice, buenos días a la mejor mesa de trabajo de Antioquia. Muy bien, a todos ustedes, a Esteban Posada, desde mi estudio en el sur, viéndolos, y de reojo también, un atardecer muy despejado. Oiga, despejado y sin contaminación, Esteban, pero con el aire frío. El aire de Medellín por estos días está particularmente frío. Bueno, Anthony Celis, todo reclama que quieren salvarla, pero ni ellos mismos se dejan ayudar. Anthony Celis, les ofrecí gratis a Sabia Salud conectarlos con su red de prestadores en el 123 municipios de Antioquia, organizándolos, pero no quieren salvarse. @Región Integrada de Salud, que siempre nos escribe. Salud, Nacho, desde Charlotte, North Carolina. Juan Camilo Bedoya, gracias. Duber, habló Pinzón. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, pero es que usted fue el que publicó, o fue Germán. Bueno, fue Germán. Con la muerte de estos soldados. Pues no tenemos el video, Nacho. Acuérdense que él está en campaña. Entonces, ellos van a aprovechar todos estos hechos para tratar de convencer al electorado. Sí, el hecho fue un ataque del ELN en Tibú, norte de Santander, que dejó 5 soldados muertos y 10 heridos. Eso fue un atentado al momento de una patrulla que iba por allí en zona rural de ese municipio,
y colocaron una carga explosiva y causó pues estas muertes y estos heridos al ejército colombiano. El señor Pinzón dice que acusa al gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el responsable de esto por albergar en Venezuela a los cabecillas de esa guerrilla. Dice que allá están, que no los saca, que les da abrigo, que les da refugio y que desde allá se planean todos los atentados. Entonces se le responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pase con el ELN en Colombia, y entre tanto el gobierno dice que borró, dijo el ministro del Interior, que el ELN borró con el codo lo que hizo con la mano, porque acuérdese que ayer había anunciado un cese unilateral por el motivo de las elecciones parlamentarias del próximo 11. El cese comenzaría el 9 y se iría hasta el 13, y el mismo gobierno había dicho que ese era un gesto que podría ser tomado como un acto de buena voluntad para reiniciar los diálogos en Quito. Pues hoy ya no, porque siguen las acciones en contra del ejército y esta gente como que no sé qué estará pensando, piensa en atacar y ganarse más enemistad de la gente, como hicieron las FARC, creyendo mostrar fortaleza para llegar a una mesa de negociación con este tipo de actos. Deberían pensar simplemente en cese unilateral de acciones definitivamente, y eso conllevaría que el ejército pues también haga lo mismo. Pero si siguen así, seguramente ese diálogo, Nacho, con el ELN no lo veremos en este gobierno ni en el próximo. ¿Y ustedes qué opinan, televidentes? Me gustaría escucharlo acá por intermedio de Facebook. ¿Ustedes piensan que debería seguir este proceso de paz con el ELN o definitivamente ya este gobierno que está de salida debería frenar y quedarse ya quietecitos? Porque por el otro lado, mejor dicho, nada que ver. Les cuento que en Barcelona está haciendo una temperatura de 1 grado y nevó, nos dice Juan Camilo Zapatas. Cristian Pinzón también debe estar aguantando un buen clima en Bogotá, desde el norte de Bogotá. Jorge Toro dice que está firme con nosotros. Will Salazar desde Atlanta nos ve. Lady Iván apareciendo. Carlos Mario Garcés, no hay ministro con pantalones. Mario Restrepo, los cabecillas del ELN están en el Ecuador de cuenta del gobierno. Hay que aclarar, Nacho, que en el Ecuador están los negociadores. Allí no están todos los cabecillas del ELN. Están los que nombró el Comando Central para negociar con el gobierno. Pero hay otros cabecillas como allá el Máximo. están los jefes, Germán. ¿Ah? Ahí están los jefes, los en el Ecuador. Están unos, pero hay otros, acuérdese que, Nacho, que están haciendo en de otro la lado. suya. El ELN no tiene motivo de palo, tiene como cortina de humo para así tener tiempo de rearmarse y crecer. No creo que vayan a crecer, don Cristian Pinzón. Nunca han pasado ni han sido una fuerza grande. Eso es lo Nacho, que es pero que sí pueden meterle. crecer ahora. ¿Por Porque qué? hay pues se dice que muchos de los que no se acogieron al proceso de paz con las FARC, esa disidencia se está uniendo a otros grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, O sea, los que están ya sea buscando el trabajo. ELN. Los que están buscando y trabajo y no por ideología. Sí, entonces porque seguramente les pagan muy estarán bien. ahí. ¿Usted qué me decía, José Fernando? No, Nacho, pues saliéndome de ese tema, pero algo que usted mencionaba, casi en marzo y nevando en Barcelona. Carajo, el cambio Lo climático. mismo pasó ayer en Roma Londres. también, sí. En Londres Por estaba. eso, Ayer en nevó Roma. todo el día en Londres. En Roma Por eso, también. Sí, ¿en Roma también? Sí. En Roma nevó. estaban María. aterrados porque hacía Sí. como ¿cuántos años? Muchos. Años que no se presentaban nevadas en Roma. Exactamente. Que el cambio Salieron hasta- climático está Esteban pasando. Posado, que Nacho, lo mejor es refrigerar este pacto de paz con los ELN. Estoy de acuerdo con usted. Sí. Hay que dejárselo ya todo al próximo gobierno. No podemos seguir con esta alcahuetería, por Dios. Y como lo dijo el doctor Tón, no hay forma de derrotarlos más cuando el narcotráfico los alimenta. Además, Nacho, porque acuérdese que, y eso ya las mismas fuerzas militares lo saben, no necesitan ser muchos para hacer daño. Un claro. acto terrorista lo hacen 2 o hasta uno solo. Ponerle una carga explosiva a un puente, al paso de una caravana del ejército, al tirar una granada o un artefacto explosivo contra una estación de policía, no necesitan ser todos. Ese es el tipo de acciones que están haciendo ahora estos grupos armados ilegales y con poquitos lo logran lamentablemente. Pero Qué mire, tristeza. pasó como en Siria, que también estaban en una especie de ¿Cómo? que pasó como en Siria, que también estaban como una especie de cese al fuego por unas horas allá en Siria. No. Y en el momento en que dijeron que iba a empezar ese cese al fuego fue cuando más fuerte dieron el ataque a la Ay, población pero civil. es que si quiero toca ese tema, Desafortunadamente, Nacho, ese eso es tema lo tenemos horrible. que tocar aquí, porque lo que está ocurriendo allá es que están aniquilando a esta gente. Ahora están en Uy, Guta sí. Oriental, se llama el lugar.
Y lo que dijo fue Rusia que iba a haber una tregua humanitaria, Sí. que se cesaban los bombardeos, pero resulta que el señor Bashar al-Assad decidió que no le gustaba lo de la tregua y comenzó a bombardear nuevamente. Hay muertos civiles, muchos niños están cayendo en los bombardeos en Siria y parece que el resto del mundo como que eso no le importa. Ciegos. Terz John, buenas tardes. Nacho, opino que a todo Colombia le falta pantalones porque no meten a todos esos criminales en la cárcel. Por una razón muy sencilla, porque estamos mal de justicia y hay que replantearla. Y es urgente, don John, eso es urgente en este país. Don Carlos Daniel Álvarez me dice, la agenda es muy difusa. El próximo presidente debe rehacer la agenda. Sí, señor, tiene toda la razón. Y yo pienso que no se puede negociar desde los mismos parámetros que se negociaron con la FARC. Uno es un grupo, el otro es otro muy diferente. Eider Bar, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Los sigo por Face. La mujer me regaña porque los sintonizo en tres televisores también. ¡Wow! Uy, qué bien. No se escapa de nosotros. Regovilla, son las FARC con brazalete LLN. Son las FARC con el brazalete LLN. Así es. Bueno, aquí los pongo a todos ustedes a hablar. Riña entre niñas o mamás con hijas. Cuente qué fue lo que pasó. Nacho, mire, esto sucedió en el municipio de Caldas. Pues el video quedó, allí el momento en video quedó registrado el momento en que una madre, la mamá de una alumna, fue y agredió a una de sus compañeritas, o sea, a una compañerita de su hija. Según pues las autoridades, según la institución educativa, esta agresión se presentó hace aproximadamente unos 15 días y todo comenzó porque una de las jóvenes le indicó a la otra, a las afueras de la institución educativa, que le estaba haciendo el reclamo porque le había quitado el novio. Entonces, días después comenzó a aparecer en los baños del colegio como algunos mensajes de agresión e insultantes hacia la joven. La mamá de esta niña ingresó al colegio, al parecer como que engañó allí a los porteros, entró como que iba a hacer otra diligencia y lo que hizo fue que fue al salón y delante de todos los niños pues agredió a la niña que supuestamente le había hecho el reclamo a su hija. Lo paradójico de esto, Nacho, es que la agresión se presentó en medio de una obra de teatro que estaban desarrollando algunos de los estudiantes contra el matoneo y contra la violencia hacia los mismos estudiantes. Por Dios. Bueno, por aquí nos dicen que atacan a muchachos jóvenes. Martín Tom nos dice que es que negociar con las FARC, y lo hemos dicho aquí en la mesa, es muy difícil porque es un grupo con el ELN, porque no maneja una unidad. O sea, los diferentes frentes están muy disociados y no tienen, como digamos, que esa fortaleza. Señores, ya llegó nuestro invitado. Vamos a hablar con el secretario de Agricultura de Antioquia y le vamos a contar para dónde va toda esta historia que tiene en la cabeza el gobernador, y más ahora que se habla pues de poner a producir más el país. Algunos candidatos lo tienen ya dentro de su plan. Somos una despensa agrícola importante para el mundo. Lina Moreno, ¿qué nos va a contar? Pero le cuento, Nacho, que esta mañana, a las horas de la mañana, aproximadamente a las 9:51, por accidente de tránsito en la línea del tranvía de Ayacucho entre las estaciones de Miraflores y San Antonio, pues hubo una suspensión del servicio debido a un accidente que tuvo un motociclista con el tranvía. Pues desafortunadamente el motociclista resultó herido, pero fue atendido en el Hospital General de Medellín. La demora no fue tanta, fue tan solo 20 minutos, pero recordemos que moviliza bastante gente, entonces de alguna manera causó un traumatismo, pero se trató de dar vía muy pronto. Aquí Juan David Vélez, Valencia, me dice, siguen los problemas de movilidad en el barrio Buenos Aires de Medellín. ¿Será por esta situación? Bueno, esperemos que no. José Fernando Gil, cuénteme. Nacho, vea, le cuento 4 cositas rápidamente. La primera, estamos a 27 y algunas estaciones de combustible que yo frecuento y en las que suben el combustible antes de que salga el decreto del Ministerio de Minas, subieron el combustible desde ayer. ¿Y cuánto? 80 pesos, 80, 90 pesos. ¿Y eso está permitido? No, lo que pasa es que estas estaciones tienen el precio del combustible por debajo. Entonces ya lo están acercando al anterior. Ya lo acercan, lo que puede indicar que de pronto hay noticias mañana. Pero vuelve y juega, ¿cómo está el petróleo, José? Pues nada raro. Está muy estable. Está muy estable, Nacho. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Está bajando? Y ya el combustible está muy caro en este país, No, pues desde hace Dios. rato es la caja menor de este gobierno y siguen lucrándose el bolsillo de cuenta de todo el mundo.
y nadie hace nada y habrá que preguntarle a los candidatos que vengan en próximos días qué van a hacer con ese tema, si van a seguir lucrando o asegurando las finanzas del país de cuenta del bolsillo de todos los que van a tanquear la moto, el carro, Oiga, sí. la camioneta y demás. El segundo, preocupante, Nacho, el fin de semana se realizó la Teletón y volvió y no cumplió la meta que se tenía. Teletón, la que hacía el Sí. señor Sí. Pinzón, desde Carlos Bogotá, Pinzón. toda la vida. Carlos Es Pinzón. correcto. Carlos Pinzón. Y sí. eso habla de la situación de la economía. Segundo año consecutivo y nada que cumple. Pero O sea venga, que- no. Pero Ahí sí yo difiero sí con tengo usted. Y también- entonces, ¿por qué el señor Sánchez Cristo, cuando hace esas teletones él para los soldados heridos en batalla, ese sí la recoge toda? ¿Será de pronto la que el gente perdió formato, confianza. ¿será que de pronto el formato Sí. de la teletón no? Nacho. Pero Nacho, estaban involucrados dos canales, ya se vinculó el tercero. El tema no es Se tan nada metieron dos fácil. más. Se dos metió más, Canal ¿no? 1 y Red Más. No sabía que Redma- Sí, peor señor. aún, dos más. No, pero venga, yo sí no estoy de acuerdo tampoco con usted, José, porque es que ha habido un movimiento en contra de Teletón de personas con discapacidad que se quejan de que no los atienden en esos centros de rehabilitación. Es cierto. Ha habido protestas, inclusive ahí al frente de los centros estos de rehabilitación, y parece que la gente ya no cree mucho en que esos dineros vayan para allá. No estamos acusando a nadie, pero sí ha habido desde hace unos años una cierta desconfianza, como decía Liliana, de la gente que tiene la discapacidad y de que en efecto sí, porque parece que allá no es tan fácil entrar y conseguir la atención. Eso podría estar influyendo en que no haya confianza, porque está bien que las empresas invierten, y al final las empresas invierten llegado al último momento, pero también la gente dona a través de una llamada telefónica, que en los puestos de aquello y de lo otro, y ha influido mucho esa prensa negativa que han hecho las organizaciones que valga la redundancia, se organizaron para protestar en contra de Teletón. Veía una gente en las fotos en silla de Carteles, ruedas sí. diciendo no más Teletón. Es decir, algo Pues- raro está pasando ahí. Pues, No, y además hermano, que no hay tiene confianza. punto de atención Ojalá en sea todas las eso. ciudades. Muy bien. Ojalá No están sea en eso, todas no las es que ciudades, entonces en realidad tampoco todo el mundo colabora por sea un esas síntoma cosas. de la economía. Y Hernán mira, Mendoza me dice, hay que atacar con todo el pie de fuerza al terrorismo, no más complacencia con la criminalidad. Completamente de acuerdo con ustedes. Son 1000 y pico de guerrilleros del ELN. ¿Y cuántos de las BACRIM? Se hablan de 25.000 delincuentes o más en este país. Entre los del Golfo, el clan del Golfo, por todos los lados estamos inundados. No, hay que meterle mano a esto. A esto yo no sé cómo lo vamos a hacer. Juan David Vélez me dice que es líder comunitario de esa zona. Dicen también por ahí en un programa de radio que el tranvía entorpeció la movilidad en Buenos Aires. Yo le creo a esos medios de transporte, me gustan. Pero bueno, usted me decía otra cosa antes de contarles una muy Otando, rápidamente. Nacho. La Cámara de Comercio el próximo martes va a entregar los resultados del comportamiento de la economía antioqueña el año anterior. Y adelantan dos datos. Las exportaciones crecieron el 3.4% y las importaciones el 3.9%. Y la última es deportiva. El Real Madrid jugaba con el Español. Hace pocos minutos terminó el partido y perdió. El equipo que era de James Rodríguez cayó 1-0 en la reposición frente al equipo donde hoy por hoy juega Carlos Sánchez. Institución Universitaria de Envigado. Oigan lo que me dicen. ¿O será que le lagartean a Julio Sánchez Cristo? ¿Será? De pronto sí, porque es que no se puede negar, son medios muy importantes nacionales sí. y mueven pues, una Se opinión vuelven muy influyentes importantísima. los Sí, personajes. eso pues, ¿qué más vamos a decir? No podemos pelear, ahí vamos nosotros detrás de ellos poco a poco. Estoy como muy contento y con su llamada. Esta persona desde Cali, no, es que yo veo el programa, yo lo veo. Señores, ¿cuántos peajes hay en Colombia? Que les vamos a dar un informecito y rapidito. En 190. Colombia, ¿ustedes sabían que hay 123. 183 peajes? Ah, es que Hermano, estaban construyendo los otros. Óigame, mucho. de Ah, bueno, estos el pastel. 145 los maneja la ANI. Para los televidentes que no saben Agencia Nacional qué significa esto, es la Agencia Nacional de de Infraestructura. Sí. Cosa que hemos criticado mucho en este programa, yo personalmente, porque el gobierno actual montó muchas agencias de esto. Entonces no entiende uno para Más de qué, 17. para qué tienen unos ministerios y otros, y tienen que, detrás del ministerio, tienen que ir Unas a montar agencias. Las una agencias. agencia. Pero lo más simpático de esto, entonces la ANI maneja 145 de los 183 y 38 lo maneja el Invías. Bueno, queda uno ahí pensando. ¿Cuáles son los peajes más caros de Colombia? Los del Valle del Cauca. Pues, señor, le tengo
El quinto lugar paga 11.700 y es la apartada Mariquita, Cedros, Purgatorio y San Onofre, en la costa. De ahí sigue el cuarto, que es la Libertad Villavicencio, 11.800 pesos. En tercer lugar, Puerto Salgar, Corán Puerto Salgar en Cundinamarca, 11.900. El segundo puesto, creo que sí, ese sí da, Finlandia, Quindío, Circasia, 13.400. Sí. Y remata el túnel de Occidente con 15.100 pesos de Eso iba a decir yo peaje. que dónde Nacho, estaba. pero ¿y usted por qué no me sacó el de la autopista Medellín-Bogotá? ¿Sé cuánto vale? 10.000 y pico. No, ¿Y el- vale 11.000. No, 11.000, bueno. 11.000. No, yo saqué Mira, esta información, no sé cuánto. Y el de- Saqué esta información. Estaban los 10 más costosos, saqué los 5. ¿A cómo está el que lleva la Se lo vendo al barato. José María? ¿Ah? ¿A cómo está A ese? 11.000. 11.000. Oh. Está 11.000. más barato. Y va a subir con la ampliación de la vía también. ¿Cuál es el departamento con mayor cantidad de peajes en este país? ¿Será Antioquia? Sí, ese era. Yo creo que es Antioquia. Nos gana Cundinamarca con 27 peajes y en segundo lugar Antioquia con 24. Oye, Ya habrán es sumado mucho. los de Urabá. ¿Cuántos Cundinamarca? 27. 27. Pues, Muchos. muchos en Antioquia en comparación a Sí, Cundinamarca, señor. que es más grande. Es más grande. No, pero más grande Antioquia que 31.5 Sí, es más grande. millones. Ah, bueno, no sé. 31.5 millones de vehículos Pues está más circularon alejado ahora en todo. diciembre por ¿Cuántos? las carreteras. 31.5 millones, 31 millones y medio de vehículos. Usted multiplica ahí por, Oiga, pagaron bastante. en promedio cuántos, pero entonces le voy a seguir con otra aquí porque ya voy a rematar. Oiga, ¿cuántos kilómetros? Vamos a hablar de uno de los trayectos costosos de este país. Señores bogotanos, es de ustedes. Gracias a Dios nos quitaron el primer puesto en todo, porque qué cosa. Bogotá-Cartagena tiene 1.103 kilómetros. ¿Cuántos peajes le calculan ustedes a 1.000 kilómetros? Bogotá, ese Si hay uno cada Bogotá-Cartagena 80. puede tener unos 10, 12. 7, 8. 20. Bueno, para que no sigamos especulando, estoy yo aquí copiando. 18 peajes. Ah, bueno. Eso. Es decir, usted para ir de Bogotá a Cartagena tiene que pagar 133.700 pesos, señores. Vaya reservando. Y me puse a hacer las cuentecitas. Por Dios, usted divide esto. O sea, usted está pagando un peaje cada 61.2 kilómetros. Eso iba a dividir yo. ¿Cada Entonces, ¿dónde cuánto? nos están echando el cuento a nosotros los colombianos? Que eso es la octava maravilla. No, cada 60 kilómetros. Perdóneme. Y O sea, cada hora de empiece recorrido, usted a multiplicar. Vamos a mirar por último, los países más costosos en peajes. Uruguay pagan alrededor de $4. Perú, entre 3.5 y $4. Y en tercer lugar, muy honrosamente, está Colombia con 3.20, $3.50. Nacho, ¿y se Compensación sabe por los ese país países? costoso. Pero Unos competitivos, 12.000 pesos. Uruguay el ingreso per cápita es muy superior al de Obviamente. Colombia, Nacho, pero ¿y esos muy dos superior. países cuánto se sabe qué cantidad de peajes tienen? Estuve indagando, pero no me alcanzó el tiempo. Para esos contarlo. videos Porque de- quizás sean más costosos, pero tengan menos peajes. Habría que mirar ese. Pues Sí, le digo de buena tener un fuente que equilibrio. Colombia está lleno de peajes. Es que Oiga, mire el dato que le estoy sí. dando. Sí. Hablan de una barbaridad. Estamos hablando de 183. Muchos extranjeros que vienen de Sudamérica a recorrer Colombia se quejan de Y esto. los que Espere, faltan. Nacho. Y bueno, la pregunta es, ¿esos peajes son de por vida? Pues, o sea, Muy eso buena es pregunta. para toda la vida. Entonces, se termina la concesión y es válido lo que cobran, pues, porque Sí. hicieron la inversión, hicieron la carretera nueva, bueno, en fin, todo eso costó mucho dinero. ¿Qué pasa después que se acaba la concesión? Ellos recuperan el dinero. Se quedan con el Eso negocio. sigue ahí. Eso es. Entonces uno dice, Porque se es quedan con el rentable. negocio. Es justo Claro. que se queden con la misma cantidad de dinero. Pues, Pues es que sí se ve. Porque ya es supuestamente... mantenimiento, Sí, no es cierto, construcción. cierto, Nacho. Es justo Ya que es esos mantenimiento. peajes después de 20 años nos lo sigan cobrando a la misma cifra. tarifa. Exactamente. Quedan las dudas, señores. A mí me Sí, quedan. sí, por eso yo preguntaba, porque es que yo me acuerdo, desde que salimos chiquitos en la casa, siempre salimos con la familia, hacemos el paseo famoso a Coveñas, etcétera, y uno ve los mismos peajes, la misma historia, el mismo cuento, siempre cobrando y cobrando cada año más. Y las Entonces, mismas- eso es para mismas toda la vías, vida. malas. Y las mismas vías, con los mismos Exacto, baches y si los las mismos vías se huecos. vieran Los bien, mismos si huecos. estuvieran todas con vea, no, pero hay que iluminación. reconocer. No, ustedes- hay unas que sí están muy buenas, Le voy a pero... usted váyase de Medellín al santuario. Usted va por una muy buena carretera. ¿Para Sí. qué? Excelente carretera. Los bayunos tienen muy buenas Sí. vías, ¿sí o no? Estas vías ya van a cumplir su periodo. La de Guardia no es nueva, es una vía que ya muchos años. Sí. Ya van a cumplir. En este momento están en fase, ya la tienen estructurada, están en mantenimiento. ¿Será que les van a prorrogar el contrato y que nos van a cobrar los mismos peajes? Queda uno con esa duda.
regula pero eso, lo que Nacho? me dice por aquí, Claudia Bolaños desde Viena, Nacho, ¿y el dinero de los peajes a dónde va? Particularmente, por ejemplo, con el que tenemos de Vimed aquí en el oriente cercano, no solamente hacen mantenimiento a esa carretera, sino a toda la que va por Llano Grande, bueno, en fin, a toda la red Todas las vías terciaria, concesionadas. ellos son los responsables de hacer ese mantenimiento. Sí. Bueno, vamos a ver un dato que también me impactó mucho ya para traer a nuestro invitado. Bueno, señores, kilómetros y tráfico. Miren, estas son algunas de las concesiones que presentaron por estos días. Miren, por ejemplo, Devimed, que es la que está al lado derecho, Medellín, hasta Puerto Triunfo, pues hasta la conexión con Puerto Triunfo, maneja un tráfico de 40.218 vehículos. Mucho. Ese tráfico es- 341 kilómetros tienen a cargo. Nacho, y ese tráfico que usted nos muestra es, ¿por qué? ¿Mensual, a hora, día? Diario. Diario. Le estoy Diario. hablando de tráfico diario. Ok. Sigue Bogotá-Girardot con 25.461 vehículos y 145 kilómetros, 17.000 vehículos contra 80 kilómetros. Miren, por ejemplo, la otra sigue 15.000, pero 15.000. tiene un tráfico de 270 kilómetros. Armenia, Pereira, Manizales. Ahí tienen ustedes más o menos como el concepto de los kilómetros. Por ejemplo, el Tigre, Tamalameque, son 636 kilómetros. Sí. Con toda seguridad, ahí no hay ni uno ni dos peajes, deben haber más. La ¿A dónde me Bolombolo, lleva Santa Fe. la próxima gráfica? Kilómetros y tráfico. Kilómetros versus víctimas. Entonces tenemos que en el Tigre, Tamalameque, en esos 636 kilómetros, 83 víctimas el año pasado. Todo el Sí. año. No son mensuales, sino ya son víctimas Sí, Al año. anuales. anuales. Listo. Este es el informe del año. La Pintada de la Virginia fueron 23 víctimas, 11 en Ancor Sur, Bolombolo, 21 Bolombolo, Santa Fe, Bogotá, Villavicencio 10, Chía, Girardot 23. Bueno, ese es el dato que tenemos. Esto da un total el año pasado, para resumirles a todos ustedes, de 349 víctimas en estas vías en Colombia. No es alto, dada la Víctimas, cantidad. perdón, Nacho, víctimas mortales del año Víctima- pasado. Del año pasado, sí. Venga, Nacho, pero entonces ahí sí estoy muy confundida porque hoy la Secretaría de Movilidad de Medellín entregaba la cifra de muertos 2017 y hablan de 285 muertos. En estas concesiones que le acabo de mostrar, en las que están ahí. ¿Sí? Y Pues en sí, Medellín, esta pero, ¿de vía. dónde a Medellín? lo que voy es Este- que Medellín, solo Medellín, Ah, presentó 285 Imagínense, muertos. y aquí 349, ¿en cuántos? En 2.115 kilómetros, y circularon por ahí, diario promedio, 143.000 vehículos circularon en promedio diariamente. O sea, ninguna muerte está justificada, Pero- señores que nos están viendo, pero bueno, la realidad es otra. Quedan como muchos pensamientos. ¿Será que entonces la norma del 80 kilómetros por hora funciona? El otro dato que estuve tratándolo de investigar, no tengo cifras, sino del 2016 y el 2015, de estos accidentes, de estas víctimas, había en el 2016 el 50% eran motociclistas. Sí, un porcentaje altísimo de motociclistas, ¿sí o no? Qué pesar. Jalan mucho algunos buses que tienen los lamentables accidentes donde perecen 3, 4, 10 personas, jalan pues cualquier cosa de estos. ¿Qué me va a Maracho, decir? ya que usted presenta ese informe de estas vías nacionales, yo le tengo el de la ciudad de Medellín, y es que ellos manifiestan que durante todo el 2017 se presentaron 285 víctimas mortales en accidentes de tránsito. De esas, aquí el panorama es un poco diferente, la gran mayoría, 103 peatones. Se ha venido haciendo un trabajo bastante importante con los peatones porque son las principales víctimas entre peatones y motociclistas, con una participación mucho más alta los peatones. Se habla que en el 2018, por lo menos en estos primeros meses del año, ya llevamos una reducción de 20 casos, es decir, más o menos en porcentajes un 40% con relación al 2017 del año pasado, en el que se presentaron, vean, personas heridas, le tengo el reporte, 3.916 personas heridas durante el 2017 y durante el 2018 a la misma fecha, en estos primeros meses del año, van 2.471 personas lesionadas. Ellos hablan de una reducción de 1.445 personas más y se han venido realizando unas campañas, como le mencionaba ahorita, más que todo con los peatones y con los motociclistas, que son las principales víctimas, y ellos manifiestan que se ha logrado sensibilizar a más de 250.000 personas. José Fernando Gil, ¿será por eso que entonces las aerolíneas están tan bien?
sobre todo las de bajo costo, porque sigue el crecimiento del movimiento aéreo en Colombia. Entonces vaya usted en su carro para Coveñas o sale a Bogotá, los peajes, más la gasolina, más el tiempo. Entonces usted dice, uy, por Dios, ya entonces un viajecito de estos me cuesta 250.000 pesos, no me voy. Nacho, es que eso paga si usted va con el cupo lleno en el carro. Si no, es mejor viajar en avión. Eso me lo dice don Esteban Posada, don Edwin Berrío, que desde Nariño, en el departamento, las vías en muchas partes no son tan buenas como en el departamento de Nariño, y peajitos sociales. Ese que nos dejaron allí, ese, mejor dicho, Andrés Castañeda tiene toda la razón. El peajito social que nos quedó allí en Copacabana, ese quedó perfecto. Bueno, pero gracias a Dios es descontable si usted pasa el siguiente. Pues sí, ¿Qué tal que no? Pero vea, eso es una lección de que las cosas cuando se ponen provisionales tienen más cara de fija que cualquier cosa. Porque acuérdese también los impuestos que han puesto por ahí que no. Eso es mientras tanto y después se quita. Don Oscar, vea, yo no conozco un país que le guste hacer más resaltos que a este. Vea, es que no es solamente en el sur, aquí me dice que en el sur del Valle de la Urra. No, don Oscar, vaya por ejemplo a Marinilla, que aquí tuvimos al alcalde y le pregunté. Millones. ¿Usted sabe cuántos resaltos hay de aquí al José María Córdoba? Yo le diría tranquilamente que hay unos 16, 18 resaltos. O sea, cada 100 metros hay un resalto. Nos encanta. Aquí no nos gusta la viabilidad, sino frenar. Bueno, señores, les tengo una recomendación. Déjenme a ver con cuál activación voy, con cualquiera. La que yo quiera. Bueno, Germán, usted ya se trasladó de pensiones. Claro, por supuesto. Yo también lo hice, yo le creo a Colpensiones. Me parece interesante. Yo estaba en un fondo privado que llaman y me puse a hacer cuentas y me convenía mejor pasarme a Colpensiones porque haciendo la proyección me va mejor. Nacho, yo no lo he hecho. ¿Qué puedo hacer? Es que usted está muy jovencito, José. Usted está bien, José, entonces por eso no crea. Usted no me preocupe. Es mejor es muy sencillo. Les tenemos una recomendación. Ustedes la han visto aquí en el canal, a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Ahí la tienen. Esa mujer es súper interesante porque es una conocedora del tema de las pensiones, es abogada especialista en esto. La pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, en Medellín, tiene presencia en Cali, señores, oficina en Pereira, en Manizales. Miren, ahí están los teléfonos, ahí está su página de internet y la consulta es gratis. Nacho, si yo tengo dudas, si pasarme uno también la puedo consultar a ella. Por supuesto. Obvio, sí, claro. Obvio. Y si quieren la invitamos en estos días para que le cuente. Invitarla a ver en qué momento. Sí, Lili, yo que somos los más jóvenes de la mesa. Yo no tengo ni idea qué me están hablando. Claro que sí. Vámonos con nuestro invitado después de esta pausa. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Bueno, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia y el mundo. Gracias a todos, están muy conectados aquí, siempre mucha gente viéndonos en Facebook Live. Bueno, vamos a ver, aquí todos me van hablando, todas las reformas le roba el 50 billones a Colombia, bueno, cuántos proyectos. Pues hombre, para un televidente me decía, hombre, ¿será que algún día llegamos como aquí en Canadá a no tener peajes? Y Julián, por aquí J.P. Abdu, Julián, tranquilo, que ya Canadá empezó con la 401, no sé a qué se refería. Bueno, en todo caso, no. Colombia es un país, en específico Antioquia, dificultoso en el mantenimiento de vías. Todos los departamentos que estamos sobre la cordillera de los Andes es más difícil que la costa, por ejemplo. En la costa las vías sí son de mantenimientos distintos. Pero bueno, el tema es con nuestro invitado, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, el doctor Jaime Alberto Garzón, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Nacho, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los de la mesa. Muchas gracias por invitarme. Usted depende del gobernador, pero las políticas regionales son de libre albedrío del gobernador o dependen de políticas nacionales. Bueno, depende. Hay políticas departamentales o territoriales que dependen de las gobernaciones y somos nosotros quienes las implementamos y las ejecutamos.
pero hay algunas políticas que dependen efectivamente de la nación y son coordinadas con los departamentos. Nosotros interactuamos con el nivel nacional en muchos de nuestros programas. ¿Lo restringe mucho o en la agricultura no hay tanto atraso como lo hay, por ejemplo, en las secretarías de tránsito o de movilidad que hablamos, que estamos con unas leyes obsoletas para los 70s? ¿Hay más movilidad? No tanta, porque en la agricultura dependemos en muchos casos de proyectos nacionales, de recursos que nosotros accedemos a ellos a través de la presentación de proyectos en los diferentes ministerios, en el caso de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y la verdad es que los tiempos de nosotros son muy distintos a los tiempos nacionales, Nacho. Nosotros presentamos proyectos, los hacemos rápido, los ejecutamos rápido, pero cuando los tenemos que escalar a nivel nacional ya es otro cuento. Hasta ahí llega. Eso es demorado, la tramitología nacional es supremamente compleja. Por contarle que un proyecto que llevamos más de 10 meses tramitándose a nivel nacional, en el ministerio apenas están terminando es que la viabilidad, cuando nosotros lo viabilizamos aquí en un mes, 15 días y los ponemos en marcha. Es que usted se metió en un negocio muy complicado, y un negocio muy complicado es porque usted puede tener muy buena fe, dar mucha asistencia económica, en capacitación, pero resulta que es que por mucho que uno haga eso, las maticas no crecen así de rápido. Cualquier mata empieza a producir Una a los plaga. 3, 4 años. Claro. Entonces, por eso hago referencia a lo que estoy diciendo, no con el mal sentido. En Antioquia, ¿qué se está trabajando? Se está trabajando asesoría, asistencialismo, tener más áreas cultivadas, devolver al campesino al campo, valga la redundancia, porque se nos están yendo y no se consigue mano de obra. ¿En qué están trabajando ustedes? Nacho, el gobernador ha hecho hemos formulado un plan de desarrollo Antioquia Piensa en Grande integral. Nosotros estamos trabajando en todas las categorías. De hecho, nosotros estamos prestando asistencia técnica directa rural, que es muy importante. Mire, en el mejor de los casos, la Secretaría de Agricultura, con los 102 funcionarios que hoy tenemos, asesoramos a los campesinos 1 o 2 veces en el mes. El señor gobernador planteó un proyecto muy interesante que hoy es política pública y que tiene ordenanza. Vamos a prestar asistencia técnica directa rural a los campesinos las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Es decir, vamos a tener funcionarios en cada municipio para que puedan asistir directamente a los campesinos. Y los encuentran en las alcaldías. Y los encuentran en las alcaldías, en las sumatas. ¿Qué hicimos? Formulamos un proyecto y le entregamos los recursos al municipio de acuerdo a la vocación del municipio. Le hicimos un perfil a cada municipio y dijimos, si el municipio es agrícola, entonces el perfil de los funcionarios que usted tiene que tener allá es seguramente un agrónomo, un técnico o un tecnólogo agropecuario, pero si es mixto, entonces allá podrá tener un zootecnista o un veterinario, además que un agrónomo. Le entregamos los recursos a los municipios, son 7.000 millones de pesos que el año pasado le entregamos a los municipios para que cada municipio contratara a su gente, por 2 razones. La primera, para que tuviese ahí una persona que conociera el municipio y pudiera prestar asistencia técnica directa a los campesinos que lo soliciten y no tuviesen que esperar a que un funcionario de agricultura estuviese allá cada mes o cada 2 meses. Y lo segundo es que le dieran la oportunidad los señores alcaldes a los muchachos que se han capacitado en cada municipio, porque encontramos que muchos nos decían, pero si yo me capacité, soy zootecnista del municipio del Retiro, ¿cómo traen una persona aquí del Bajo Cauca a prestar ese servicio? Si yo me preparé fue para eso. Entonces le dijimos a los alcaldes, aquí tienen los recursos, pero con dos requisitos, que le dé la oportunidad a las personas. La Secretaría de Agricultura no mandó una sola hoja de vida. Se le dijo al señor alcalde que convocara a las personas del municipio y así lo estamos haciendo. Un proyecto exitosísimo porque ha tenido muy buen recibo de los campesinos. Secretario, yo tengo una pregunta. Hace unos días teníamos acá unas mujeres que cultivaban la tierra de allí del corregimiento de San Cristóbal, si no estoy mal. Ellas se manifestaron y todo esto porque decían que se les estaba perdiendo toda la producción. ¿Ustedes cómo están trabajando precisamente con las familias para evitar que se les pierda la producción? Sabemos pues obviamente que hay muchos sectores que son complicados, falta de vías
para el acceso, para el transporte, pero ustedes cómo están trabajando con esas familias que no tienen muchas oportunidades precisamente para sacar toda su producción y que viven precisamente de esto. Bueno, nosotros tenemos una dirección de comercialización en la Secretaría de Agricultura y con el director y su equipo de trabajo, nosotros lo que hacemos es acercar al productor con el comprador, con empresas que compran, con personas que tienen grandes establecimientos comerciales y los acercamos y con ellos tratamos de lograr un acuerdo entre el productor y el comprador para efectivamente lograr esa comercialización. Mire, el año pasado hicimos un gran estudio con la FAO y encontramos que desde el momento en que el campesino entrega su producto hasta el consumidor inicial, es decir, el primer consumidor, que puede ser una persona que compra pero que va a revender también, pero ese primer consumidor hay un mayor valor de un 75% en el mejor de los casos, de mayor valor de su producto. Pero hay casos que hemos encontrado que hay una sobrevaloración de su producto de casi el 350%. Ese gran porcentaje queda en manos del comercializador y no del campesino. Por eso nosotros estamos haciendo hoy redes que permiten que el campesino llegue efectivamente a las grandes superficies o a algunos otros lugares donde el comercializador le compra efectivamente de primera mano a nuestro productor. Estamos cambiando la metodología en la Secretaría de Agricultura. Antes se manejaban los proyectos de oferta, es decir, sembraban para ir a ver después a quién le vendían. Nosotros estamos cambiando el paradigma y la forma de hacerlo y ya nuestros proyectos son de demanda y no de oferta. Es decir, nosotros primero vamos, vendemos y luego venimos y sembramos con ese aliado estratégico o esa empresa ancla que permita efectivamente una alianza estratégica para desarrollar los proyectos. Vea, don Jorge Posada es agricultor, siembra mandarina en el suroeste, me dice que estamos solos, lo único que hemos logrado es que con la ayuda del gobernador Luis Pérez, que vamos a hablar de eso, nos está haciendo todas estas placahuellas de las que hablamos en estos días para lograr sacar productos. Pero don Jorge Posada me dice, si eso es uno que tiene con qué sacar la fruta, ¿cómo será el pobre campesino que no tiene con qué sacar la cosecha? Y le termino de leer lo que me dice. Cuando compré la finca, la zona era ganadera, desempleo total. Hoy, 15 años después, tenemos 100% de empleo en la zona. No conseguimos un trabajador ni para remedio. Y eso que pagándoles todo legal. Bueno, entonces tenemos un enredo en este país. Los agricultores se están yendo del campo para las ciudades. ¿Sí o no? Colombia está muy concentrado en eso. Usted hablaba ahorita de eso. Hombre, ¿yo para qué siembro aquí? Por ejemplo, yo tengo un vecino y él va y saca su tomatico, allá lo vende, lo que usted decía, a 2.000 pesos, 2.500. Cuando usted lo va a comprar aquí en cualquier almacén, va pagando a 5.000, 7.000 por el kilo. ¿Sí o no? Porque parece que usted no le ponen, sino ya es por libra, la libra. Entonces uno piensa que está comprando mucho y la libra son 500 gramos. Sí, es nada. Pero sí es el deber de ser de usted, de la Secretaría de Agricultura, montar toda esa infraestructura, cómo controlarla para que no tumben más a los campesinos. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar y de tener políticas públicas que permitan efectivamente acercar al productor con el comercializador en esos proyectos que nosotros llamamos proyectos de demanda y no de oferta. Hay que ir cambiando la estructura de este país y creo que ha sido el gran problema y es que nosotros no tenemos comercialización. Lo primero que hacemos es ir a sembrar y después buscamos la comercialización. Aquí lo primero que hay que hacer es vender y luego sembrar. Sí. Y es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Agricultura con nuestros proyectos. Los proyectos que nosotros venimos generando desde la Secretaría siempre son alianzas productivas, estratégicas, donde ya va incorporado el componente de comercialización, porque nos parece que es básico. Y a don Jorge decirle que nosotros efectivamente venimos trabajando en ese tema. No es fácil cambiar el chip nuestro de primero tener un aliado estratégico para después venir a sembrar con él y producir lo que ese aliado necesita. Oiga, vende a 1.000 pesos el kilito, ¿sí o no? Y el éxito la vende a 2.000. Está bien, ellos tienen que ganar. Sí. Mándeme unos kilitos. A mí me encanta la mandarina, don Jorge. Buenísimo. Todos los días me como una o dos. Sí. Yo no he visto una cosa más rica que eso. Yo tengo una inquietud y es... 2.000 es mucha diferencia, pues está bien. Pero lo que pasa es que se ocurre entre los intermediarios, que
que se duplica el precio. Se duplica, claro. José, ese es que 100%. yo es que no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece costosísimo. Es que yo hay veces cuando voy para el municipio del Peñol y compramos, o sea, la diferencia es abismal. O sea, le voy a decir, lo que aquí se compra con 100.000, allá se compra con 40.000. La diferencia es brutal. Pero entonces, ¿cómo romper eso? Entonces, existen dos alternativas, o que el campesino gane más o que nosotros los de la ciudad compremos más barato. Para mí lo ideal sería que el campesino ganara más, que realmente estuviera bien valorado sus cosechas, ¿sí o no? Porque aquí yo puedo también hacer la defensa, no, que nos la bajen aquí en Medellín, no, listo, ya está metiendo en la canasta. Pero por Dios, es que los tenemos a muchos sufriendo. Les sale una mala cosecha y el precio se les cae y preciso, quedaron endeudados por todos los lados. todo. Yo tengo Lina. una duda y es frente a esto, o sea, nos está contando las buenas noticias que hay frente a todos esos productos que se cultivan, pero ¿qué incentivos hay precisamente para que la gente se quede en el campo, trabaje el campo, sepa que va a recibir muy buenos Ninguno. beneficios, apoyo, etcétera? Porque, pues Nacho, mire, lo que él nos está contando es muy bueno y todos esos proyectos son muy buenos, pero adicional hay que tenerle a la gente como ese agrado de quedarse allá en la tierra, para que no piense que la ciudad lo va a tener todo y resulta que le va a faltar todo. Claro, por eso el doctor Luis Pérez Gutiérrez es un hombre que piensa en grande y ha pensado en todo. Cuando en la campaña política nos pusimos a mirar cómo hacíamos nosotros para atacar el tema de desorden público que hay en este departamento, encontramos que la solución era invertir más en el campo. Porque si ustedes analizan todo el desarrollo de los problemas que hoy tenemos de desorden público, casi que nacen en el campo, en el desplazamiento, en la inequidad, en la pobreza de nuestros campesinos que se vienen para la ciudad y no tienen más que hacer, sino dedicarse a cosas que no son las más sanas o legales. Por eso el doctor Luis Pérez construyó, construimos con el doctor Luis Pérez con sus proyectos un plan de desarrollo integral. Lo primero es que teníamos que darle buenas vías al departamento, vías terciarias a los campesinos para poder sacar sus productos. Y mire, Vamos bien. el departamento de Antioquia tiene más o menos 12.501 kilómetros de vías campesinas, o sea, terciarias. A las vías que van de un municipio a su corregimiento o a su vereda, y resulta que en toda la historia del departamento solo se habían pavimentado 90 kilómetros. Es imposible que un departamento de un campesino sea productivo con 90 kilómetros de 12.501. Nosotros nos propusimos, el señor gobernador se propuso pavimentar en los 4 años 1.000 kilómetros de vías campesinas. Hoy vamos en 850 kilómetros en los 2 primeros años. Y esperamos que prontamente con los proyectos que hay ya, las licitaciones públicas que hay en curso, podamos llegar próximamente, en estos próximos meses, a tener los 1.000 kilómetros que el plan de desarrollo y que se propuso el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Pero no nos vamos a quedar ahí, como dice el gobernador. Vamos a seguir trabajando y ojalá llegáramos a 2.000 kilómetros, que sería realmente un gran desarrollo para este departamento. Mire, las placaruellas que hoy se están haciendo en más de 40 municipios del departamento y veredas donde no llegaba, hombre, se demoraba unos 6 o 7 horas para llegar del casco urbano del municipio a esa vereda, hoy tienen placahuella. Uno ir a un corregimiento o ir a una vereda hoy que tiene placahuella, eso es una maravilla. Ya los niños montan en bicicleta, los padres de familia en las tardes salen, colocan sus taburetes ya en la calle, porque está pavimentada. Inclusive llegan hasta hacer obras de teatro en esa calle. Mire, un proyecto muy lindo del gobernador es que estamos pavimentando en placahuella las entradas a los resguardos indígenas. Por ejemplo, usted ir al resguardo indígena Carmatarru en Jardín, que tiene su entrada ya hasta el núcleo, a la parte central del cabildo, en placahuella, eso es una maravilla. Y uno ve que los campesinos, los indígenas, ya le dicen a uno, hoy ya no vendo mi finca, hoy no me voy de aquí. Se me fue usted para infraestructura y lo tengo que volver a hablar. Sí. Vea, estamos en campaña política. integral. Yo sé, estamos en campaña política y fuerte. Y usted sabe para dónde voy enseguida con una pregunta. Lo primero que quiero saber, ¿Antioquia es autosuficiente en su producción agrícola?
sea, podemos hacer una lo que despensa. consumimos aquí en Antioquia, y, o sea, nos da para comernos Nos nosotros llena. aquí tomates, papa, etcétera, Nos o surte. no somos autosuficientes. No, claro que porque sí. dicen por aquí muchos, y que estamos en campaña, Germán, andan regados, no, es que ya estamos importando la mitad de todos los alimentos que consumimos en Colombia, que todos los tomates son importados, etcétera, Las etcétera, una frutas. cantidad. ¿Qué tanta es esa realidad en Antioquia? No, claro que sí, podríamos ser autosuficientes, pero tienen razón también las personas que nos escriben. Y es que muchas de nuestras tierras hoy tienen la vocación hoy de ser tierras campestres, o sea, el oriente, que era una gran despensa agrícola, Fincas. hoy se ha ido convirtiendo en fincas de recreo. De recreo. Entonces, claro, esos campesinos venden su tierra porque creen que son unos recursos muy importantes, se van a las ciudades y realmente no hay producción agrícola que permita abastecer nuestros mercados territoriales. Entonces, es verdad, hay que importar una serie de productos que hoy los podríamos consumir podríamos sembrar y producir en nuestras propias tierras. Mire, uno tiene que ser realista. En muchos municipios de nosotros se compra desde el pueblo para llevar a la vereda cebolla. Secretario, ¿cuál es el Que producto? viene de Boyacá. Para no me le cambien el tema todavía. ¿Qué otros productos agrícolas Eso, ¿en qué estamos? se consumen en Antioquia que son importados? Venga, pero espere, eso que usted dijo es grave. Sí. O sea, el campesino va al pueblo a comprar la cebolla que Claro, podría que producir viene de él. Boyacá. Hemos Pero, encontrado eso. porque bueno, hay que admirar eso los boyacenses, son unos duros, claro. fuertes, sembrados. Pero eso lo podríamos, Pero eso se podría como cultivar. en antaño, que hoy lo Claro. estamos haciendo, que es un gran proyecto de nosotros, que No, es no, a mí no me agricultura choca traerla de familiar. Boyacá. Lo que me preocuparía es que usted me está diciendo que la traemos de Ecuador o de Estados Chile se Unidos. traen No, muchas mientras frutas. sea No, producción agrícola nacional está bien. Pero ¿cuáles son los productos que se importan? Bueno, ¿Del resto del país o de otras partes? No, se ha traído maíz, por ejemplo. Se importa maíz, ¿Qué por más? ejemplo. Arroz. Teniendo nosotros aquí tierras supremamente buenas para ese tipo de productos y los estamos importando. Nosotros le decíamos al ministro, nosotros tenemos una organización de secretarios de Agricultura de Colombia. Allá estamos los 32 en esa mesa y hacemos una reunión cada 2 meses. Acaba de hacerse una en Valledupar y la otra es el mes entrante en Bogotá. Y le manifestamos al ministro, yo creo que tenemos que volver a ser proteccionistas de nuestro mercado, porque los TLC nos abrieron al mundo. Entonces, claro, hoy producir en Antioquia puede ser más costoso que traer una tonelada de otra parte, de Estados Unidos. Y le decíamos al ministro, aquí hay que buscar la posibilidad de reformar los TLC Muy bien. para que seamos Es que da pie a eso. protectores de nuestro mercado. Da pie a eso y le voy a preguntar así crudamente, como lo decimos aquí en el programa, ¿qué vamos a hacer entonces con los carteles? Y le pregunto así de claro, con los carteles de los abonos, de los fertilizantes, por Dios. Un kilo de urea aquí vale el doble o el triple de lo que vale en Ecuador, lo hemos visto. Entonces, vos le preguntaba al principio si usted tenía capacidad o si son políticas de Estado. Me imagino que usted no puede llegar y vamos a reducir los aranceles de los abonos. No, usted no puede hacer eso, es política porque nacional. es política nacional. Claro. Nosotros en eso lo que podemos hacer, y por eso les contaba de la mesa del CONSA a nivel nacional, el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, nosotros hacemos recomendaciones a los ministerios, en el caso de Agricultura, y hacemos recomendaciones al ministro, y ha sido una recomendación reiterativa. Señor ministro, ustedes tienen que intervenir, el Estado colombiano, el señor presidente de la República tendrá que intervenir con el Consejo de Ministros en ciertos aspectos, en el caso de la agricultura. Hombre, bajarle aranceles a ciertos productos que nosotros necesitamos. En muchas partes del mundo, por ejemplo, la urea es financiada, es subsidiada. En Colombia, un bulto de urea hoy vale un platal. Pero mire, eso fue incluso motivo de uno de los paros que hubo aquí. El gobierno se comprometió a bajar esos aranceles. ¿Eso sí se cumplió o no? Yo creería que no se ha cumplido. Pues en el tema del agro, hoy seguimos pagando los insumos a lo mismo, hoy seguimos importando fertilizantes, etcétera, que
que todavía son supremamente costosos. Y ha sido una recomendación reiterada de nosotros, los secretarios de Agricultura, para que el ministro de Agricultura le ponga cuidado a ese asunto. Secretario, pero usted habla de esos productos que estamos importando, pero también hay una cantidad de productos que salen de Antioquia y que se exportan y que tienen como un valor agregado. ¿Qué se está haciendo desde ese aspecto y qué tipo de productos y qué tanto realmente exportamos a otros países? Bueno, nosotros realmente exportamos muy poco. Sí, en realidad tantos, si hay tantos o son no, poquitos. pues por lo menos el tema del aguacate, yo diría que el no son banano. tantos, pero hemos venido creciendo en el tema de exportación. El Ministerio de Agricultura, con las secretarías de Agricultura de los departamentos, hemos establecido algunas líneas o algunas cadenas productivas que hemos venido fortaleciendo con ciencia, tecnología, innovación, investigación, pero además también abriendo mercados internacionales que permitan que nuestros productos lleguen allá. Por ejemplo, Antioquia, nosotros hemos venido insistiendo mucho en el tema de aguacate Hass, por ejemplo. Hoy logramos con el Ministerio de Agricultura, es un gran aporte del Departamento de Antioquia, de nuestros productores, de la Secretaría de Agricultura y los empresarios, buscar la admisibilidad del mercado de Estados Unidos. Ya nos dieron admisibilidad de nuestra fruta al mercado de Estados Unidos y hoy estamos fortaleciendo esa cadena. Estamos sembrando más aguacate, pero haciéndolo con mucho más tecnología que permita efectivamente llegar a... Se produce el 60% del consumo mundial. Sí, claro. O sea, hace falta. Solo alcanza a cubrir el 60%. Vea, don Jorge Posada hasta propuso un negocio. Yo le voy a ayudar a don Jorge, el que siembra mandarinas. Sería fantástico. Y café. También bueno, sería fantástico que uno pueda contratar una cooperativa que llegue con 5, 10 o 20 trabajadores a hacer labores puntuales en la finca. Esta semana en la finca, la siguiente semana en la otra. Pero la gobernación debería ayudar con transporte, formalizarlos, que nosotros los agricultores estamos dispuestos a pagarlo. Es que lo veo, y me lo han comentado en el suroeste. Ahora toda esta autopista le tragaban a todos los recolectores de café. Toda esa parte se quejan mucho porque no hay quien recoge el café. Incluso nos han contado que tienen que contratar personas, en este caso venezolanos, que hagan ese trabajo porque las personas de acá no se atreven o no quieren hacer ese trabajo. Secretario, una pregunta. ¿Cuál es el producto que más se está produciendo en el departamento de Antioquia? Yo diría que son varios. Nosotros estamos produciendo mucho cacao. Estamos produciendo aguacate. ¿Cacao en dónde? En el Bajo Cauca, por ejemplo. Perfecto. ¿Y se logró reemplazar muchas zonas de cultivos ilícitos por cacao? Ese es un proyecto que le voy a contar muy lindo enseguida, porque efectivamente venimos trabajando en ese tema de la erradicación y la sustitución de cultivos, con unos proyectos, si quiere lo abordamos de una vez. Cuente, sí, de una vez, sustitución. Antioquia, el gobernador planteó una gran política, yo diría que nacional, y por qué no internacional. Nosotros queremos Antioquia libre de coca, y para eso hicimos una política pública a través de una ordenanza. La Honorable Asamblea nos aprobó una ordenanza que determinó Antioquia libre de coca. Tiene que ir a Briceño, que aquí me están poniendo unas casas de Briceño horrible, que sembraron, hicieron restitución y volvió la coca porque es más negocio. No, pero al de Briceño seguramente no estuvo. Andrea Gómez, ahí le cumplí. Andrea Gómez, le dice hay aquí. que decirle que iba a hablar de ese proyecto. En Briceño, que es un municipio que tenía una gran cantidad seguramente aún tiene un poco, pero venimos erradicando voluntariamente en Briceño y ya hay una gran cantidad de hectáreas erradicadas, pero no nos quedamos ahí. Antioquia libre de coca, entonces erradica, pero ahí mismo llegamos con el proyecto también productivo, que es el de sustitución. Efectivamente logramos el primer proyecto de sustitución real de cultivos ilícitos en Colombia, lo hicimos en Antioquia. ¿Pero quién paga eso? Le pregunté, porque hay que sembrar la matica, esperar a que crezca, esperar a que produzca, y son 2 o 3 o 4 años, no hay cultivos tan rápidos. No, pero sí lo tenemos. Le voy a ¿Y ustedes les pagan al campesino? Señor. Lo vamos a seguir de la siguiente manera. Resulta que nosotros presentamos ese proyecto al alto comisionado para la paz y a través del Fondo Colombia en Paz logramos que ese proyecto nos lo viabilizaran en Briceño. ¿Qué vamos a hacer? 1000 hectáreas con 500 familias que antes estaban en cultivos ilícitos, la vamos a sembrar en 1000 hectáreas de café. Café asociado a productos de pancojero de rápido rendimiento, plátano, por ejemplo, mora y cosas de eso. Maíz, frijol y plátano. Perfecto, ¿Por qué? asociados. Porque nosotros, claro, vamos a sembrar 1000 hectáreas de café, pero
¿qué hacemos con esos campesinos que antes estaban sembrando coca en esos 2 primeros años de la cosecha del café? Los tenemos que mantener, primero trabajando y segundo recibiendo recursos. Por eso lo vamos a asociar a maíz, que son 4 meses, Sí. a frijol, que son 6, y al plátano, que son 11 meses, porque son ciclos, es decir, para que se nos dé el ciclo, efectivamente, hasta que esté el café en producción. Ya ese proyecto está firmado, Nacho, lo firmamos, lo firmó el Gobierno Nacional con la Federación Nacional de Cafeteros, que va a ser el operador, por 2 razones. Primero, porque tienen experiencia en café. Segundo, porque es un gran operador. Y tercero, porque es, además, es el que les compra el café. Pero ese proyecto tiene una connotación importante, vale 22.200 millones de pesos. ¿Cuánto recibe una familia de subsidio, por ejemplo, que tenga 1 hectárea o 2 cuadras, no sé? No, se le va a sembrar, se le van a ¿Ustedes le sembrar. siembran? Sí, señor. ¿Pero de con qué van a ellos. vivir ese tiempo mientras eso progresa? El proyecto les paga los salarios mensuales para que sean trabajadores de su propia finca. Porque el Gobierno Nacional, acuerden ustedes que ahora con el proceso de paz les da un subsidio de 1 millón de pesos mensuales para su manutención, pero además les da unos recursos de 9 millones de pesos para proyectos productivos. Y esos 9 millones de pesos son los que estamos utilizando con esas 500 familias para sembrarles. Pero además, primera fase vale 14.200 millones de pesos que ya están firmados con el Gobierno Nacional y la Federación de Cafeteros para iniciar ese proyecto en Briceño. Los otros 8.000 millones de pesos en la segunda fase de siembra y de establecimiento de infraestructura para poder mantener ese proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en Briceño integralmente, es decir, que se tenga su producción, pero además se tenga la comercialización. Mire, la Federación de Cafeteros compraría el café, pero además Starbucks ya nos dijo que estuvo con nosotros y está en el proyecto y dijo, yo me ofrezco a comprar también ese café en el momento que esté en producción a precio internacional. ¿Les pagan jornales Sí, o son salarios oficiales? No, son Que tengan sus prestaciones. Es que ese es el otro dilema, los pobres campesinos que no se jubilan, porque apunte jornalito. ¿Cuánto vale un jornal en el campo? ¿35.000, 40.000 para el día? 45.000 Por al Dios. día. Es lo que el señor gobernador ha querido y es parte integral del proyecto, que los campesinos tengan todas sus prestaciones sociales, porque el gobernador ha dicho que encontrar efectivamente encontrar un campesino que se jubilado. jubile, eso es como, ¿Lo tendremos? exótico. Eso es muy raro. Entonces, lo tendremos. Lo vamos a tener con esa Nuestros política. proyectos van orientados a eso, a que sean proyectos integrales, que mantengan el campesino en el campo, pero además con dignidad, con salario justo. Voy a hacer una pausa porque me quedan muchas preguntas. O sea, Germán, sí, qué Yo bueno también, poder Nacho, tengo muchas contener preguntas. a los campesinos que Claro. se queden. Claro. Qué bueno que no solamente siembren, sino en qué va el valor agregado. Sí, qué Sí, hacer o sea, con no, ese producto. lleve la ochuva, no, te mande mermelada ochuva, en fin, o sea, es que estamos estancados en un dilema Nacho, y bastante no solamente grande. hablar de Briceño, pero el secretario nos habla de Briceño y de ese proyecto que aprobó el Gobierno Nacional y los otros municipios, ¿qué? Porque no es solamente Briceño donde está cerrada. Pero los sembrada la 14.000 millones no son solamente para Briceño, ¿o sí? Esos 22.000 son solo Son solo para para Briceño. Imagínese. entonces Ya, lo que ¿qué pasa tenemos con los 120 municipios, 124 imagínate, 125. No, pero Nacho, hemos venido trabajando en las Yo demás sé. regiones. Hemos hecho pequeñas agroindustrias, hemos mejorado las agroindustrias en muchos municipios. Si ustedes miran en mi informe, nosotros hemos fortalecido la agroindustria, las pequeñas agroindustrias en las diferentes regiones del departamento. Hemos trabajado en el oriente, hemos trabajado en el occidente, estamos trabajando en el suroeste. En todas las cadenas hemos venido trabajando efectivamente para mejorar las agroindustrias de los campesinos. No es solamente producir, sino, como ha dicho nuestro gobernador, hay que darle valor agregado a los productos que producen nuestros Tengo que campesinos. hacer una pausa. Don Jorge Posada me dice que por allá en el año 2005, 2007 regalaron 20.000 arbolitos de aguacate en Venecia. En este momento no hay ni uno. Qué pesar que no me han tocado por ahí triste. para ayudarlos a sembrar. No, ¿eh? Pero lo que sí les tengo es una recomendación muy buena, porque a 40 minutos de la ciudad de Medellín, señores, dude, usted que está necesitando un bronceadito y usted que necesita irse con sus hijos, que no nos los ha querido mostrar, Ave María. al Hotel Portón de Occidente en qué San bueno. Jerónimo, Duber. ¿Usted se le mide? Nacho, pero bueno, ¿y el hotel dónde está, San Jerónimo? ¿Por qué me ofrece? Véalo así, la instalación es con piscinita, con todo, gran zona húmeda. Allá usted va a disfrutar del campo rico, porque el turismo también es importante. Y Claro. aproveche, le voy a Y muy decir, cerca. para que coma. ¿Usted qué comería, San Jerónimo? Ay,
Nacho, yo creo que de todo. No, dígame una frutica allá. No sé. Corozo, jugo de Tamarindo. corozo, Tamarindo. hermano, el tamarindo. tamarindo no me gusta Un poquito de pero- tamarindo, Nacho, Ay, en ay, este ay. hotel, uno allí en el hotel. En la ¿cómo se llama el hotel? piscina. El hotel El Portón de Occidente. Imagínense. Bueno. Y para en Semana Santa, piscina, qué bueno. Con juguito de tamarindo. Bueno, entonces un resérveme buen ya sol. en el Voy a tomar la recomendación. 302-255-2737. Ay, qué bueno. Bancolombia trae a Medellín el musical Ani la Huerfanita de Missy Producciones este 8, 9 y 10 de marzo. Es una obra ganadora de 7 premios Tony con la actuación especial de Jorge Cao, Janet Baldman, 30 artistas más y orquesta en vivo. Obtén un 20% de descuento con tarjetas Bancolombia usando el código Bancolombia en tuboleta.com hasta el 7 de marzo, porque es el momento de los que triunfan, de los que disfrutan del teatro. Y antes de continuar con nuestro secretario de Agricultura, que nos tiene muy contentos aquí con todos estos temas, porque algún día tienen que empezar las cosas a mejorar. Y si el eje cafetero lo demostró en este país, ¿por qué no el resto? Es que no podemos pensar que todo este país está Está mal. mal, no, no. el eje cafetero es un gran ejemplo, Sí. que ha tenido vaivenes con el precio internacional y con esto, pero que se logró, se logró. Les tengo que Eurosupermercado, ustedes ya han ido, pues les cuento que se acerca la temporada más esperada del año. Eurolimpieza. Buenísimo. Sí, porque ustedes las mujeres dicen, ¿sí o no? Claro. ¿Qué es lo más caro del mercado? Pregúntele a... La línea de La detergentes. línea de aseo. Sí, la señor. línea de La aseo. línea de aseo. Oiga, entonces ustedes van al Eurosupermercados este próximo 28 de febrero y dejen que brille el ahorro efectivo en su hogar. Mañana. Miren, ahí está. Mañana, señorita, a economizar. Pero vea, plazo hasta el 12 de marzo, Ay, Nacho. Bueno, entonces a Sí. comprar, mejor 2 dicho. semanas. de mañana. Ay, 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 eso 12 es bien costoso. semanitas. A limpiar. Bueno, Germán Mendoza. Sí, señor. ¿Usted le gustó el tema? A mí me gustó el Yo tema. no lo quería enredar con política, pero usted, vamos, por No, ejemplo. pero no Hacerle. le metamos, bueno, sino que, bueno, políticas de Estado, qué bueno, políticas públicas. Secretario, Eso. es que estábamos diciendo y se oye por ahí en campaña política que las tierras improductivas, que darle tierra a los campesinos, pero aquí durante la pausa usted nos hablaba de una propuesta distinta para que el campesino que reciba tierra no se quiebre a los 6 meses o al año. ¿Cuál es la propuesta para que al final el campesino sí tenga tierras, pero que las produzca y viva de ellas? Bueno, nosotros hemos sido serios con el gobierno nacional. Nuestro gobernador cada que hace una propuesta es una propuesta seria. Nosotros estructuramos una propuesta desde Antioquia y tierra sí hay. Nosotros le propusimos al gobierno nacional, nuestro gobernador en el Bajo Cauca, en un consejo de seguridad, le manifestó al presidente, entrégueme 12.000 hectáreas en el Bajo Cauca y yo se las entrego Productivas. Pero productivas. 12.000 hectáreas que expropie, 12.000 hectáreas a Es finqueros. que ya Quítale las a la tiene, gente. no, ya las tiene el Estado. O sea, no hay tierras- necesidad de expropiar a no, nadie. porque es que el Estado hoy tiene, que ya son propiedad del Estado que han sido producto de extinción de dominio Ajá. a Narcotraficantes, de todo narcotraficantes o a eso. personas que Y están están abandonadas. en la ilegalidad y están ahí abandonadas. Imagínese. Nosotros le hemos dicho, entrégueselas al departamento de Antioquia y nosotros le hacemos una reforma rural integral al revés de lo que se ha hecho en este país. ¿Cómo sería? Porque aquí le han entregado tierra a un campesino y se la entregan y lo llevan allá y allá lo dejaron. Y no más. El campesino a los 6 meses no tiene con qué producir, no tiene quien le ayude, no tiene ¿Pero por crédito. qué? Porque ¿Y el entra al del debe. debe? Claro, porque entra al debe de las semillas, al debe de los insumos, al debe de su mantenimiento, de su sostenimiento, entonces a los 6 meses está ahogado y se va. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al gobierno nacional? Mire, entréguenos las tierras que tienen extinción de dominio del departamento de Antioquia y nosotros le hacemos... les desarrollamos esas tierras con núcleos asociativos productivos de pequeños propietarios. Y empezamos a hacer proyectos productivos como el que estamos haciendo en Briseños, que eso es un proyecto asociativo productivo de personas que estaban en la ilegalidad, pero vamos a empezar a sembrar café allá. Lo mismo le hemos hecho la propuesta al gobierno nacional, que nos entregue esas tierras y nosotros a los 5 años, cuando ya el campesino está aclimatizado, ya tiene una verdadera agroindustria ahí, ya vive de sus 5 o 6 hectáreas con su familia, le titularizamos la tierra. Lo que no podemos hacer al revés, entréguele la tierra y lo dejaron abandonado. No venga, hacemos proyectos productivos Sí. como lo manifestamos ahora.
de demanda y no de oferta, es decir, una alianza estratégica, una alianza productiva con un gran comprador que nos ayuda a desarrollar ese núcleo asociativo productivo. Y a los 5 años le estaríamos titularizando a esa persona su tierra. ¿Cuántas hectáreas en Colombia hay más o menos? Hay infinidad de hectáreas. Esté seguro, mire, cuando nosotros hicimos esa propuesta, Nacho, ni que nos hubieran escuchado en La Habana. Hablaron del fondo de tierras, de las 3 millones de hectáreas en Colombia para ese fondo de tierra para repartir a los campesinos. Nosotros que vimos en Antioquia, nosotros la solicitamos para el departamento de Antioquia para a través de agricultura desarrollar proyectos productivos. Secretario, la figura durante esos 5 años para el campesino, ¿cuál sería? ¿Arriendo, comodato? No, uso de la tierra. Sí. Se le entrega al campesino para que use la tierra durante esos, puede ser un comodato a 15 o 20 años. Y si a los 5 años el campesino demuestra que efectivamente tiene un núcleo asociativo productivo con su familia, del cual vive, se le puede titularizar la tierra, porque ya es un campesino que tiene una verdadera agroindustria y vive de esa y que tiene vocación, sin tenerle que quitar la tierra absolutamente a nadie, porque es que si se le entrega y este campesino o no quiere, o no puede, o no es capaz, otro que quiera hacer, se encarta. Pero venga, secretario, 12.000 hectáreas, se las entregaron, no le pararon bolas, el gobierno nacional no le interesó este proyecto. ¿Qué le dijeron? El gobierno nacional, el señor presidente, le dijo al señor gobernador en Caucasia, dijo, eso es música celestial para mis oídos. Pero no Sí, más. Eso es una belleza de proyecto y ordenó entregar 12.000 hectáreas al departamento de Antioquia y no hemos podido. No hemos podido porque la tramitología que hay en esas agencias, en la agencia de tierras, por ejemplo, que acaba de ser creada, no hemos podido que finalmente le entreguen al departamento de Antioquia una sola hectárea de esas. Solo logramos, antes de que entrara la agencia de tierras, logramos que le entregaran a 2 municipios, 900 hectáreas en el suroeste, que es el municipio de Valparaíso y Támesis, donde tenemos un gran proyecto que lo vamos a denominar Biosuroeste. Allí vamos a tener un desarrollo agrícola productivo, pero también vamos a tener un lugar de ciencia, tecnología e innovación para la investigación. José, tal vez en el fondo lo que buscan muchas personas en este país es tener la titularidad, porque tener un título sobre una tierra quiere decir que puede tener una platica. Así esas 2 hectáreas valgan 5 o 10 millones de pesos, o valgan muy poquito, pero la gente quiere tener. A mí me parece que es importante esto, cómo poderlo meter en esa cadena productiva y cómo decirle, venga, trabaje, es suya, tranquilo. Mientras usted me demuestra que usted trabaje, pero quédese no tranquilo. Nada. Yo estoy de acuerdo con muchos televidentes que eso de regalar, la gente al final lo regalado nada nos cuesta, volvamos a la fiesta y entonces se desaprovecha, se vende y después termina la gente. Es que el Incora lo hizo mucho tiempo. Recuerdan ustedes lo que decíamos, que encoraron esa tierra. El Incora las compraba y se las entregaba a unos campesinos y a los 2 o 3 años lo vendían y se iban, entonces dejaban eso abandonado inclusive, o muchos se iban y dejaban eso ahí. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es efectivamente que el campesino esté ahí y luche por hacerse titular de ese predio y de su tierra, porque ella va a vivir. ¿Y de qué forma uno podría, digamos, poner a las universidades a que estén dando apoyo en este sentido y que de pronto estén haciendo, y control? Es decir, ustedes están en esta gobernación hasta dentro de 2 años, vendrá otro gobernador y otro, y de repente esos controles con el tiempo se pierden. Qué bueno lograr estructurar algo donde sí estamos viendo, sí están cultivando, pasaron 10 años y sigue trabajando, le está yendo bien. Sí. O sea, ¿cómo lograr hacer proyectos a futuro y no de gobernaciones? Nosotros, efectivamente, los proyectos que estamos haciendo o las estrategias que tenemos las hemos vuelto políticas públicas. Efectivamente, para que no pase de una gobernación a otra y se termine. Por ejemplo, Antioquia libre de coca, hay ordenanza. Y a un gobernador le queda muy difícil que llegue a decir, bueno, ya no más proyectos productivos para personas que están en ilegalidad, porque hay una ordenanza. Igualmente, creamos un fondo que se llama Antioquia Siembra, un fondo muy importante que tiene recursos que estamos trabajando con Finagro, el Banco Agrario y otros bancos para que podamos tener unos recursos muy importantes para prestarle a esos campesinos que tenemos a esos proyectos, porque no queremos regalar todo, sino que efectivamente podamos tener unos recursos vía crédito, pero también unos recursos que podamos colocar desde la gobernación para que los campesinos tengan efectivamente unos recursos y poder tener que su proyecto productivo tenga viabilidad en el tiempo. Porque si no, no nos ganamos nada. Claro. Ya ahorita que estamos hablando de todo ese tema del agro y demás,
pero hace poco tiempo se hablaba también del tema de la ganadería en el departamento de Antioquia y una cantidad de mataderos que están de forma ilegal. ¿En qué se ha avanzado? ¿Esos mataderos continúan de forma ilegal? ¿Ya se cerraron? ¿Y qué se ha venido haciendo? Porque también hemos tenido varias noticias donde se dice que se ha decomisado una cantidad de carne que viene de un lugar que nadie sabe. Bueno, lo primero es que Antioquia fue el primer departamento que le apostó al plan de contingencia en Colombia. Nosotros teníamos un decreto desde el 2007, que es el decreto 1500 del 2007, que establecía las condiciones para que las plantas de sacrificio animal pudieran funcionar legalmente. Eso se fue aplazando, cada 2 o 3 años aplazaban el decreto hasta que en el año 2015 se dijo que se iban a dar 2 años más de plazo y que no se podría pasar de ahí. Efectivamente, el 8 de agosto del 2016 se venció el plazo y efectivamente se cerraron más de 50 plantas de sacrificio en muchos municipios del departamento, pero nosotros, el gobernador nos llamó a que nos preparáramos en el 2016. Cuando nosotros nos posesionamos en la gobernación de Antioquia, establecimos un plan de contingencia importante para Antioquia. Es decir, no solamente eran cerrar las plantas, sino que teníamos que tener una infraestructura física adecuada para que cuando se cumpliera el 8 de agosto, el último plazo, nosotros tuviésemos en el departamento de Antioquia plantas de sacrificio adecuadas al decreto 1500 del 2007. Efectivamente fuimos el único departamento, como lo puede ver en nuestro informe, le invertimos casi 20.000 millones de pesos, al informe iban 17.000, pero hoy llevamos más de 20.000 en adecuación de 11 plantas públicas, porque hoy en el plan de racionalización de plantas de sacrificio animal, es decir, las plantas que cumplían el decreto 1500 solo quedan 27 en Antioquia, entre públicas, mixtas y privadas. De esas 27 son 11 públicas, que nosotros podíamos invertir recursos en esas 11 plantas y efectivamente ya hoy hemos terminado más o menos 8 o 9 y hay 3 o 4 que hoy se están terminando de construir y de adecuar al decreto 1500 que permite efectivamente llevarle carne inocua a la población, es decir, con todas las garantías de que son carnes o son reses sacrificadas en lugares donde cumplen todo el tema de salubridad o sanidad para poderle expender esa carne a la población. Invertimos hoy más de 20.000 millones de pesos y logramos que esas 27 plantas hoy cumplan el decreto 1500. Secretario, Nacho hablaba ahorita de un tema de la innovación. Y qué bueno sería que nosotros en el departamento, con todos estos mataderos que tenemos y toda esta gran cantidad pues como de animales para la producción y para comercializar carne, ¿no se ha pensado de pronto en meterle innovación, no simplemente llevar la carne a una carnicería, colgarla o exhibirla allí en un mostrador para que el habitante de una comunidad la compre? ¿No se ha pensado en meterle un plus, darle un valor agregado y no solamente a la carne, sino a las frutas, a las verduras, al quesito, a la panela, que llevamos 80 años comprando la misma panela y ahí pareciera que nos vamos a quedar? Me alegra mucho que usted me pregunte eso porque es el principio, es el querer de nuestro gobernador. La verdad es que uno quisiera, 4 años son muy poco, con lo que encontramos, es decir, la deuda histórica que tiene Colombia con nuestros campesinos y con todas estas cadenas productivas es supremamente grande. Nosotros hemos venido impactando en eso. El gobernador ha querido efectivamente que de cada cadena productiva exista una verdadera agroindustria y exista un clúster importante que permita sacar esa cadena adelante. En este caso de carne y leche, nosotros hemos venido trabajando mucho en ese tema, tratar primero de tener una infraestructura física de sacrificio adecuado que cumpla efectivamente con los estándares internacionales de salubridad pública. Y creo que ya lo logramos. En muchos departamentos hoy no tienen una sola planta de sacrificio funcionando. Tienen que venir a Antioquia o a otros departamentos a que les sacrifiquen. Y se puede imaginar usted el sobrecosto de la carne para llevarla a otros departamentos. Aquí estamos asesorando a nuestros pares, secretarios de Agricultura. Ayer estuvo, por ejemplo, acá la de Nariño, estuvo acá también el del Bichada, y de otros departamentos. Y en Bogotá hoy hay una gran reunión con el INVIMA de varios departamentos con el ánimo de mirar y el Ministerio de Agricultura qué van a hacer allá de lo que hicimos en Antioquia. Es decir, nosotros nos pusimos
acorde con lo que se venía en el decreto 1500 y hoy hemos cumplido. Y nos falta mucho para hablar con usted y lo vamos a tener que volver a invitar. Antes de que usted haga la pregunta, ¿el campo está vacunado? Si Medellín está pagando vacunas por todos los lados, tantos campesinos, aquí me dicen, es que Briseño, los vecinos son Ituango, Valdivia, aquí tuvimos al alcalde de Ituango ayer, y por Dios, los campesinos los tienen bajo una presión dura. Y también vacunados. Y estamos muy vacunados en Antioquia. Contra la lactosa. Sobre todo para que no Yo se creí una que cabeza. iba a hablar de la vacuna contra la lactosa. No, yo le digo esa miserable vacuna de mover un camión extorsión. lleno de tomates desde X parte tan y pague la vacunita. Para poder O sea, salir. la delincuencia también está. Yo no voy lo a podemos hablar de negar. política, pero sí decir que tenemos un gobernador con los pantalones bien puestos. Sí, señor. Nuestro gobernador hace un consejo de seguridad todos los martes y trabaja todos los temas de seguridad en el departamento. Hemos hecho mucha intervención en los diferentes territorios del departamento, en todo. En sacrificio clandestino de reses hemos encontrado unos mataderos asquerosísimos y hemos logrado intervenir en eso, y el gobernador ha venido trabajando mucho en ese tema con las autoridades de policía, del ejército y las diferentes autoridades trabajando ese tema porque es la realidad antioqueña y colombiana y nosotros tenemos que darle seguridad a nuestros campesinos, pero también llegarle con proyectos productivos. José, su Finalmente y rápidamente también, este departamento tiene muchas tierras, debería exportar muchos productos. Y a propósito de una pregunta que le hizo Lili hace un rato, más allá de café, banano y flores, el agro de este departamento, ¿qué más exporta? Bueno, nosotros estamos trabajando Y las incipientes en pasifloras, exportaciones por ejemplo, de estamos aguacate. trabajando en Gulupa, estamos trabajando en otros proyectos, en otras, por ejemplo, Onchúa, estamos trabajando Lima Tahití, o lo que nosotros llamamos el limón Tahití. Hoy se está exportando y estamos creciendo. En el occidente estamos desarrollando proyectos productivos muy importantes, empresarios privados, y ahora vamos a través del Fondo Antioquia Siembra con un gran proyecto de cítricos en el occidente. Y creemos que son productos que primero estamos abriendo los mercados, ya se están exportando, no en la cantidad que nosotros quisiéramos, pero a eso le estamos apostando y por eso estamos creciendo nuestros sembrados de ese tipo de productos efectivamente para que se puedan exportar y buscar en los mercados internacionales. Secretario, me encanta tenerlo por acá. Pero yo quisiera antes de terminar contar un proyecto muy lindo, Bueno, que si le no doy yo me voy triste sin contarlo. Le doy ese Sin cuartico. contarlo. Nosotros estamos atacando la ilegalidad. El tema minero, usted sabe que ha sido en Antioquia muy grave y en Colombia. Sí, señor. Y nuestro gobernador está atacando la ilegalidad en la minería. Pero estamos cerrando las minas, pero le estamos llevando a nuestros campesinos a proyectos efectivamente agrícolas y pecuarios, darles una oportunidad, no simplemente cerrar sus minas y bueno, no, nosotros estamos cerrando, pero le estamos dando alternativas. Hicimos un gran proyecto piloto, Nacho, y a todos los de la mesa, muy lindo, en Angelópolis, de reconvención minera. Sí. Sacamos 80 mineros que estaban en minas ancestrales, no digamos que legales, sino minas de hecho, las cerramos porque son minas que no tienen la seguridad para que estas personitas trabajen allá. Y los sacamos a un proyectos agrícolas. Hoy tenemos 80 hectáreas sembradas en plátano asociado, pero además con un socio estratégico que les compra toda esa producción. Buenísimo. Y ya no son mineros, ya son campesinos. A mí me pareció algo muy lindo porque estaba en Angelópolis sentado en el parque con la administración municipal, la alcaldesa y todos sus funcionarios, cuando un niño se me acercó y me dijo, doctor, un niño de 15 o 16 años, un joven, dijo, mi Dios le pague, porque ya mi papá no se va a morir en un socavón, ya lo tengo sembrando plátano. Vea. Eso es un proyecto muy lindo y lo vamos a hacer extensivo a los demás municipios mineros del departamento. Quedan muchos temas aquí sobre la mesa, esperamos volverlo a invitar. Muchas gracias, Un tema que y- me atormenta la deforestación y qué vamos a hacer con todo esto, pero el tiempo se me agotó, me cogió la noche. Le quedo debiendo que también lo estamos haciendo, proyecto silvopastoril. Perfecto. Volvemos con ustedes. Por aquí le quería decir yo a David Zuluaga Baena. Tiene toda la razón. Yo sería uno de esos que cambiaría mi vida en la ciudad por irme al campo a hacer algo. Y siento que hay muchas personas. Usted me decía que estigmatizar al campesino. No, es que de pronto ven muchos de la ciudad no han pensado en devolverse. Creo que sí, hay muchos que lo quieren hacer. Qué bueno hay proyectos productivos. Volvemos.
Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Bueno, llegó el momento de Forjando Futuro y la unidad para las víctimas. Por eso en el día de hoy ustedes van a estar atentos. Ahorita Germán les va a recordar el teléfono de WhatsApp. Recuerde que el 265-7757 también es nuestra línea telefónica. En el día de hoy vamos a hablar acerca del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Y precisamente está con nosotros el señor Gerardo Vega, él es director de la Fundación Forjando Futuros. Y también está el señor Alfredo Hernández, profesional de acompañamiento de la unidad de víctimas. Le damos un cordial saludo, bienvenidos. Y empecemos de una vez. Dentro del sistema de reparación a víctimas, ¿qué es el Fondo para la Reparación de las Víctimas? Buenas noches. Cordial saludo para la comunidad víctima. El Fondo para la Reparación consiste en una cuenta especial sin personería jurídica que está integrada por los bienes y por los recursos que entregan las personas y los grupos armados ilegales al margen de la ley. También ese fondo está integrado por los recursos provenientes del presupuesto nacional, por las multas o las condenas económicas impuestas a favor del fondo y por donaciones en dinero y en especie a nivel nacional y a nivel internacional. Este fondo fue creado por la ley 975 de 2005, es la Ley de Justicia y Paz, y en la actualidad es administrado por la Unidad para las Víctimas de acuerdo a la Ley 1448 de 2011. Le recordamos que este espacio es para las víctimas. Si usted es víctima del conflicto armado en Colombia, puede comunicarse desde cualquier lugar del país a la línea telefónica 265-7757 en estos minutos, y mañana tendremos un programa más largo a partir de las 7:30. Y también tenemos línea de WhatsApp, pero tenemos un inconveniente, mañana les explicaremos porque hay un cambio allí que tenemos que hacer. Nos escribe doña Gloria Gallego desde Pittsburgh, Pensilvania. Vamos a darle respuesta, Gerardo, a la señora Gloria Gallego sobre su pregunta, ¿en qué va su caso? Sí, es un homicidio ocurrido aquí en la ciudad de Medellín, el caso de la señora Gloria, de Alberto Lopera, el esposo. Ella está escribiendo desde el exterior, desde Estados Unidos, para saber cómo va su caso. El caso está completamente documentado, ya falta definición de fecha para el pago de la indemnización, y debe comunicarse con el siguiente correo: victimasexterior@unidadvictimas.gov.co, victimasexterior@unidadvictimas.gov.co. Es una información que nos brinda la persona que está en el máster, y de manera directa estamos entonces resolviendo las situaciones de cada uno de los televidentes que hacen sus preguntas. Y lo complemento, cuando la señora nos envíe una información es muy pertinente que anexe el teléfono en el cual nos tenemos que contactar con ella y con el respectivo indicativo. Es necesario que desde el correo que nos envíe, a ese mismo correo la unidad le va a responder. Y es muy importante que nos indique la dirección en la cual ella se encuentra en Estados Unidos para nosotros establecer contacto con ella. Bueno, también entonces sigamos profundizando en esto del tema del Fondo de Reparación, y es precisamente cuál es esa misión que tiene este Fondo de Reparación para las Víctimas. Bueno, la misión que tiene el Fondo para las Víctimas es recibir, administrar y disponer efectivamente de todos los recursos que llegan a este fondo. Este fondo tiene la misión principalmente
de reparar a las personas víctimas y también gestionar todos los procesos de justicia y paz establecidos en la Ley 975. Esa es la principal misión. Dentro de Bueno, justicia y paz es reparar, ¿cierto? También ayudar a reparar, porque el trámite lo adelantan los fiscales y jueces de justicia y paz, el trámite penal, pues, y ya si el juez decide la reparación, entonces los recursos de ese fondo es para que los jueces dispongan para poder reparar a las personas que van a indemnizar. Tenemos una llamada telefónica, Yomaris llama desde Medellín, nos dicen aquí que ella no tiene un caso, sino tiene una pregunta sobre el tema de víctimas que le quiere hacer a nuestros invitados. Yomaris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La escuchamos, adelante. Mi consulta es, yo soy víctima de la violencia hace muchos años, pero yo nunca hice la denuncia ni nada. Yo tengo 35 años y a mi papá lo mataron cuando yo tenía aproximadamente 13 o 14. ¿Puedo hacer algo a esta fecha o ya no hay nada que hacer? Bueno, cordial saludo. Si no ha declarado este hecho ante la Personería, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, los tiempos se vencieron. Ya tendría que justificar de pronto por qué no declaró, si en verdad hay un argumento, de pronto por temas de seguridad se podría considerar, pero los términos para que ella declarara ese hecho se vencieron. Sería importante conocer en qué fecha sucedieron los hechos, porque esta ley se incluye a personas que han sido victimizadas desde 1985 hacia acá. Te escucho decir que hace mucho tiempo. Tiene 35 años. Hay que mirar. Fue cuando Y fue tenía cuando 13 tenía 13 años. ¿Cómo? Tiene 35 y cuando sucedió el hecho tenía ya 13. Sí, Si no lo ha declarado. No. ¿En qué año sucedieron los hechos de victimización? Ya colgó doña Yomaris, todavía la tenemos en línea. Sí, señor. ¿En qué fecha exacta fue el hecho? Exactamente, no sé porque yo estaba muy niña cuando eso pasó. Eso fue en la época de que Apartado estaba así de zona roja. Según las cuentas, entonces, fue hace 22 años. 22 años, sí. La Sí, resta más o menos, 22. sí. Entonces, si no lo alcanzó a declarar, ya los tiempos se vencieron. Es importante que la gente sepa que esta ley de víctimas y de reparación y de restitución de tierras, en el caso de las víctimas de homicidio, desaparición forzosa, delitos contra la integridad sexual, todo ese tipo de delitos que llaman como delitos de sangre, son reparables del 1 de enero de 1985 hacia acá. Y el despojo de tierras a partir del 1 de enero de 1991, porque se contempla que esa es la época en que hubo una violencia ocasionada por el conflicto armado, antes por los grupos paramilitares, posterior por la guerrilla, pero mire que estamos cogiendo desde 1985 hacia acá. Antes se consideraría, bueno, hubo otros tipos de violencia, pero que no han sido incluidos. Hay otra forma de reparar, otros procedimientos en el derecho nuestro. Lo que hay de 1985 hacia acá es para reparar a víctimas del conflicto armado, que quiere decir víctimas ocasionadas por las guerrillas, por los grupos paramilitares o por los propios agentes del Estado. Es de aclarar que desde el 2011, cuando salió la ley 1448, dice la ley, a partir de esta ley se dan 2 años para declarar después de que ocurrió el hecho. Por lo tanto, cualquier persona que en la actualidad, hoy, sufra un hecho victimizante en el marco del conflicto armado, tiene 2 años para declarar lo que le ocurrió. Bueno, Germán. Sí, tenemos más consultas de nuestros televidentes. Nos escribe Luz Mari desde Medellín, consultando sobre su caso. Le tenemos respuesta, Gerardo. Luz Mari. Perdónanos. Luz Mari. Sí, es un caso de WhatsApp. Un caso de WhatsApp. Un segundo, sí. lo consultamos ya enseguida. Podemos continuar un momentico. Luz Mari. Sí, ya tenemos documentado el caso, está la respuesta. Está incluido lista por el de Luz Mari. 1290, está incluido por homicidio, nos están informando. Son hechos ocurridos en el municipio de Medellín en 1992, que está documentado. Tiene que ponerse en contacto con la unidad para saber la ruta a seguir. Nos dicen que está documentado, pero es importante que se acerque a uno de los puntos de atención. Y la invitamos a que se acerque a partir de julio del presente año. ¿Siguen funcionando todos los puntos de atención al público regularmente? ¿Cada vez están creciendo más en consultas? ¿O cómo está manejándose esto? En estos momentos los 3 puntos que tenemos en Medellín son uno en Caribe, otro en Belencito
y otro en Buenos Aires, arriba del Cauces. Sí. Ya no existe el punto de atención de Palermo. El de Palermo ya no existe y ese está ahora en el sector del barrio Caribe. Bueno, y también hay que recordar que hay un espacio más amplio el día de mañana, que es cuando vienen y tienen un tiempo muchísimo mejor para que las personas pues amplíen y sobre todo pues tengan respuesta a tantas inquietudes del tema, Germán. Sí, Lina, los miércoles tenemos un espacio más amplio de media hora, 7:30 a 8 de la noche. También vienen invitados de Forjando Futuros y de la Unidad de Víctimas y resolvemos sus inquietudes. Mañana les vamos a dar un nuevo número de WhatsApp para que nos escriban y también pueden marcar la línea telefónica 265-7757. Mucho más tiempo. Este es un plan muy ambicioso. ¿Usted cree que se va a lograr cumplir? ¿Que muchas víctimas van a poder lograr? Sí, es un plan que es en justicia, es de justicia. Sí, claro, simplemente el gobierno tiene que... Y muy ambicioso. Muy ambicioso, son 8 millones de víctimas. 8 millones de víctimas. Recordemos que solamente la reparación no es solamente la indemnización económica, claro. Es parte y es importante, porque las tragedias esas ocasionan empobrecimiento en la gente. Pero desde luego, gobierno que llegue... Yo recuerdo en los gobiernos anteriores, antes de Santos estaba Uribe también, el presidente Uribe también tuvo un plan de reparación administrativa a través del decreto 1290. Él mismo hizo a mano, recuerdo mucho esas discusiones que había en el 2005, 2004, y él mismo hizo a mano un formato de reparación administrativa que era mucho más sencillo, era pequeño, era sencillo, y hubo un presupuesto para ese tema. El presidente Santos salió la ley de víctimas, que ya no depende del victimario como antes, de la confesión del victimario. Antes, en el gobierno pasado, los 8 años, dependía de que la persona que causó el daño confesara el delito. En esta ley no. Mire, vamos avanzando. Yo creo que el gobierno que llegue, independientemente de quién sea, tiene que reconocer y le toca ayudar a reparar la víctima. Atiéndame esta llamada, don Germán, que nos cogió la noche del señor. toro. Rápidamente, Neider llama de Itaví. Buenas noches, Neider. Neider. Aló. Neider, ¿le puede bajar a su televisor, por favor, y nos escucha por el teléfono? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, qué pena. Buenas noches. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. Sí, la pregunta mía es, bueno, primero para felicitarlos por el programa, ¿cierto? Porque es maravilloso el programa, no me lo pierdo. Gracias. Y lo segundo, pues que yo tenía una preguntita para hacer, que yo tengo un radicado aquí que es el radicado 3305. Esto es un radicado que me dieron a mí para reclamar la indemnización de unos hermanos míos que yo perdí por ahí. Yo perdí 5 hermanos en lo de la guerra de los años atrás, ¿sí? Y quedaron de darme eso a los 20 días. Y estoy viendo aquí la fecha que es la doctora Liliana Garcés nos hizo firmar eso el día 10/02 del 2014, que nos llegaba en 20 días esa plata, y esta es la hora que nosotros no han dado ni a ninguno de los hermanos, pues no han dado nada. Neider, le tenemos respuesta de nuestros invitados. Pues Neider, buenas noches. Neider, el caso está reconocido, simplemente que por presupuesto nacional todavía no podemos indemnizar a todas las personas, como quien dice, en el mismo momento. Como lo hemos estado manifestando, es gradual y progresivo. Son más de 1000 municipios que nos están solicitando indemnizaciones y de alguna manera las vamos realizando, como lo hemos dicho en este programa, pasito a pasito. A él lo llaman y listo. Él está documentado, él está Muy listo. bien. Simplemente estamos esperando que los presupuestos para las indemnizaciones sean entregados paulatinamente. Claro que sí. ¿Qué me iba a decir que levantó la mano? No, yo quería, como sé que está terminando el programa y se nos cogió la noche, Mucho, Nacho, es decir, simplemente que este es un trabajo que hace de manera gratuita la Fundación Forjando Futuros. Perfecto. Por esto no cobra ni un solo peso a nadie en absoluto, porque tiene una cooperación de orden internacional, ni hay un convenio especial con la unidad. La unidad es la representante del Estado y nosotros, por el conocimiento que tenemos sobre el tema, pues estamos aquí dispuestos a contribuir y ayudar. Germán ya nos tiene supremamente informado. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que sí. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, continúa la violencia en los colegios de Antioquia. El más reciente caso se presentó en un colegio del municipio de Caldas.
Allí, en medio de una dramatización para prevenir la violencia, la madre de una de las alumnas golpeó a una compañera de su hija, todo delante de los alumnos que estaban realizando el dramatizado. La agresión que se presentó en la institución educativa Darío Gutiérrez Rabe del municipio de Caldas quedó registrada en video. Según las directivas del colegio, la madre de una de las menores ingresó a la institución y golpeó a una de las alumnas en presencia de su hija y los demás compañeros, al parecer indignada porque en uno de los baños del colegio apareció un letrero donde insultaban a su hija. Se hace esa alerta a la Secretaría de Educación para efectos de que se muestre o se analice la veracidad de las situaciones que se están presentando y lógicamente se tomen los correctivos del caso con los padres de familia de estos menores de edad. Según el rector de la institución educativa, los hechos se iniciaron porque una de las menores le reprochó a la otra haberle quitado el novio. Lo más paradójico del caso es que la mujer agredió a la niña cuando el grupo de alumnos realizaba un acto de dramatizado sobre la prevención del matoneo. 2 personas pertenecientes a una comitiva de la alcaldía de La Pintada que se dirigía a la ciudad de Medellín fueron atacados por sicarios en el Alto de Minas. El alcalde de La Pintada resultó ileso porque viajaba en otro vehículo. Según el informe de las autoridades, la comitiva con funcionarios del municipio de La Pintada se movilizaba hacia Medellín cuando fue atacada a bala por sujetos desconocidos a la altura del Alto de Minas, llegando al municipio de Caldas. Tenemos 2 personas quienes al parecer fungen como asesores de la alcaldía del municipio de La Pintada, quienes fueron víctimas de ataque por arma de fuego por parte de unos individuos los cuales se movilizaron en una motocicleta. César Augusto Zapata Pérez, alcalde de la localidad, salió ileso dado que se movilizaba en otro vehículo. Sí, el vehículo del alcalde no tiene ningún tipo de situación, esto se presentó directamente sobre el vehículo de unos asesores. Estamos realizando las verificaciones y averiguaciones necesarias con el fin de establecer cuáles fueron los móviles del hecho y quiénes fueron los causantes. Según las autoridades, no se tiene conocimiento de amenaza alguna sobre el primer mandatario de esta localidad. Un atracador amenazó con un revólver y encerró a las empleadas del establecimiento conocido como Mi Buñuelo en el sector del estadio en Medellín. Este hombre se llevó 1.200.000 pesos producto de las ventas en ese lugar. Según testigos, el hombre, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, ingresó al establecimiento y con un arma de fuego intimidó a las empleadas. Se levantó la camiseta y les mostró el revólver. Cuando ya procedió, entró y me encerró en la parte de atrás. Como no pudo abrir la caja registradora, regresó por una de las empleadas. La hizo sacar el cajón como tal, lo llevó a la parte de atrás y volvió y las encerró. El delincuente logró llevarse consigo 1.200.000 pesos, 4 celulares y, no conforme con esto, amenazó al hombre que cuida los vehículos en la parte externa. Siento que en el momento en que se hundió el botón de pánico hubo mucho tiempo para que llegara la policía, un lapso de 20 minutos. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Por una acción de tutela se suspendió el debate en la Asamblea de Antioquia, en la cual se le daban facultades al gobernador Luis Pérez para vender la participación que tiene la gobernación en la EPS público-privada Sabia Salud. La suerte de Sabia Salud depende ahora de la Superintendencia de Salud. El futuro de la EPS Sabia Salud está en manos de la superintendencia, esto después de haberse suspendido el debate que daba facultades al gobernador de Antioquia para la enajenación de las acciones de esta EPS. La tutela fue liderada por un diputado del Polo. Básicamente tiene un fin que es salvar el patrimonio público de todos los antioqueños. Una de las cosas que decía la tutela y nos dieron una medida provisional es que se equivocaron en el trámite. La gran mayoría de los diputados estuvieron en contra de suspender el debate y la administración departamental aseguró que ha faltado voluntad de las partes. Y creemos que lo que debería ser una colaboración armónica de poderes se convierte en un entorpecimiento para la salud de 1.700.000 habitantes que dependen entonces de Sabia Salud. Sabia le paga a la superintendencia anualmente 800 millones de pesos por esa evaluación o por ese control, y no hemos visto ningún informe de la superintendencia que le permita a Sabia tomar correctivos. Entonces yo creo que sí es hora de que la superintendencia actúe y que decida si tiene que intervenir o si tiene que promover cualquier otro tipo de acción.
El proyecto de ordenanza tendrá que esperar a que la Superintendencia de Salud tome una decisión. En caso de darse más plazos, el gobernador de Antioquia volvería a presentar la ordenanza en plenaria. Todas las estaciones de monitoreo de calidad del aire se encuentran en amarillo, así lo indicaron voceros de la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes dijeron también que todo se debe a la combinación de las medidas y a las buenas condiciones climáticas. Bueno, el Valle de Aburrá pues amaneció, digamos, en este momento como tal, acabamos de mirarlo en nuestro sistema de alerta temprana SIATA, están todas las estaciones en estado moderado, o sea, un color amarillo. Ha habido un efecto combinado de las medidas adoptadas por parte de la Junta Metropolitana que están ya implementadas en nuestro protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, y también la meteorología nos ha ayudado mucho. Desde que se tomaron las medidas el día jueves, todos observamos muy buenas condiciones meteorológicas el viernes entre las 10 y las 3 de la tarde. Al amanecer también del sábado se presentaron lluvias. Hoy se puso en funcionamiento la doble calzada en la Loma de los Parra en la ciudad de Medellín. Esta obra tiene una extensión de 1.689 metros lineales y costó aproximadamente 13.600 millones de pesos. En 1.6 kilómetros de doble calzada se conecta la avenida El Poblado con la 34 y nos ayuda muchísimo para la fluidez vehicular de la zona. Además, esta obra está con un acompañamiento especial de un jardín que estará en todo el separador central, que traerá fauna y nuevas especies a la zona, y del espacio público mejorado para la movilidad peatonal. Era una calzada sencilla también, que conectaba la avenida El Poblado con la avenida 34. Realmente lo que va a buscar este proyecto es integrar desde el Tesoro, que ya venimos haciendo varios tramos, la calle 29 incluso fue entregada, Los Parras sobre la inferior también es una vía que ya está mejorada. Cuando se finalice el intercambio de la inferior con Los Parras, también ahí tendremos una conexión importante, y ya entonces continúa esta doble calzada, nos vamos hasta Patio Bonito. La Secretaría de Movilidad de Medellín inició una campaña para prevenir y evitar accidentes de tránsito en las calles de la ciudad. Según el reporte de la Secretaría, el año pasado se presentaron 258 muertes y 103 de peatones. Este año, en contraste, hay una reducción, 22 muertes menos que el mismo periodo del año anterior. La Secretaría de Movilidad de Medellín activa la campaña para evitar la muerte en accidentes de tránsito, especialmente para los peatones. Bueno, esto es un tema muy importante. ¿Qué queremos hacer con este tipo de actividades? Seguir visualizando la tragedia que venimos teniendo en nuestra ciudad con los incidentes sobre la vía. 258 personas murieron en el año 2017 en nuestras vías. Precisamente lo que estamos haciendo aquí es visualizar cuáles de esas personas fueron las que murieron, cuáles fueron las causas. De esas 258 personas, 103 eran peatones. El peatón sigue siendo uno de los actores más vulnerables de nuestra cadena de la movilidad. Seguimos implementando acciones, seguimos haciendo estrategias de educación vial y buscando que cada vez más personas tengan la conciencia. En los primeros meses del año se ha presentado una reducción de hasta el 40% en las muertes en accidentes viales. En estos momentos llevamos 22 personas menos muertas en las vías de nuestra ciudad. Esta es una cifra bastante alta. Por supuesto que cualquier vida será importante, pero qué tan importante es que 22 personas se han salvado en las vías de nuestra ciudad. En la mayoría de accidentes están involucrados motociclistas y peatones. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. El Santo Sepulcro seguía cerrado el martes por tercer día consecutivo. Una decepción para los miles de peregrinos y turistas que llegan de todo el mundo para visitar el lugar donde, según la tradición cristiana, está la tumba de Jesucristo. El cierre fue resuelto por los jefes de las iglesias greco-ortodoxa, armenia y católica que comparten la custodia del sitio, y se debe a una protesta sin precedentes contra una medida fiscal y una propuesta de ley israelí sobre los bienes de las iglesias. Hay muy pocos antecedentes de cierres del lugar en el último cuarto de siglo y siempre han sido por tiempo limitado, pero de momento nada parece indicar que se superará la crisis entre las iglesias y las autoridades israelíes. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los temas de la casa y nos vamos para el equipo rojo, porque en las últimas horas el Deportivo Independiente Medellín confirmó la salida del joven Edward Atuesta del equipo, quien tendría su futuro los próximos 6 meses en la MLS. Se hicieron realidad los rumores de la salida del canterano Edward Atuesta del Independiente Medellín. Así lo confirmaron las directivas del club paisa. El volante de marca de 20 años fue cedido al club Los Ángeles Fútbol Club de la Liga Norteamericana en un préstamo inicial de 5 meses. Atuesta, a pesar de su corta edad, ya se coronó campeón con el equipo del pueblo en la Liga Águila del 2016, cuando apenas debutaba en el fútbol de nuestro país. Por otro lado, el Rojo de la Montaña prepara el duelo ante el Junior de Barranquilla el próximo domingo, donde deberá reemplazar a Didier Moreno y Leonardo Castro por expulsión. Y pasamos al panorama internacional porque se confirma la lesión de Neymar. Esguince grado 1 y una fisura en el quinto metatarsiano que de momento lo estaría descartando para el partido de vuelta ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. No fue bueno el diagnóstico médico para la figura del PSG, Neymar, ya que presenta una fisura en el quinto metatarsiano y un esguince de tobillo de la pierna derecha, a lo que los galenos del equipo prefieren esperar cómo evoluciona la lesión antes de pensar en una operación, teniendo en cuenta que si entra al quirófano se perdería el juego de vuelta de la Champions League ante el Real Madrid, al tener una incapacidad promedio de 2 meses, poniendo en riesgo su participación en el Mundial de Rusia. Aún no descartan la presencia de la figura brasileña en el juego del martes, pero aunque el técnico Unai Emery reconoce que no será fácil, confía en que pueda contar con él para este trascendental encuentro. A propósito del conjunto merengue, este martes perdió ante el Español 1-0, con el colombiano Carlos Sánchez en el conjunto local. De esta manera el Madrid se aleja cada vez más del líder Barcelona, quien está a 14 puntos, con un partido menos. Y así llegamos al final de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche.